Suscríbete a la Panterita. Activo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Bienvenido, Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Buen día, Fabio Martín, ¿cómo te va? Ya estamos con la gente de ABC TV también al aire. Arrancamos el Cardinal Deportivo y queremos hacer un adelanto ahora, algo que ya nosotros también nos habíamos encargado ayer de adelantar, pero ahora se confirma. Acaba de terminar la reunión del Consejo Divisional de la Asociación Paraguaya de Fútbol y tal cual hemos adelantado, señores, se aprobó la implementación de jugadores sub-19 para el torneo Clausura. Bueno, esto, señores, está confirmado. Vamos a tratar de buscar a los dirigentes, ¿verdad? Para saber exactamente cuáles son los términos de esta nueva implementación que va a correr a partir del torneo Clausura. Como dirían los españoles, enhorabuena, Bruno. Apertura, ahora. No, Clausura. Enhorabuena porque... Sí. ¿Y en qué consiste esto? Y te explico, Dani, rápidamente, porque estás entrando ahora en ambiente. Bueno, se reunieron los dirigentes y estaban programando el proyecto de implementación de un sub-19 con una bolsa de minutos. Le hace 800 minutos por torneo. Vos haces un promedio y te sale 35 a 36 minutos aproximadamente. Sí. Bueno, esto lo iban a implementar ya en el torneo de apertura, pero finalmente, después de muchas idas y vueltas acá en nuestra radio y en los programas que tenemos, tanto en el noticiero como en Peligro de Gol, fue tema de muchísimo debate, y la conclusión a la que llegaron es que la mayoría de los técnicos, presidentes, principalmente los clubes pequeños, es que no estaban preparados y no tienen el sub-19 en estos momentos. Entonces, la idea era, vamos a correr para el torneo de Clausura, y efectivamente eso pasó. Ahora acaban de aprobar que para el torneo Clausura, un jugador sub-19 tiene que completar 800 minutos. Sin implicar titularidad. Claro. Sin implicar titularidad. ¿Le puedo agregar más detalles, Bruno? Te doy un ejemplo y te paso, Fabio. Vos podés, por ejemplo, arrancar un Olimpia Cerro sin ningún sub-19. Claro. Siguiente fecha, también podés arrancar sin ningún sub-19. Pero el siguiente partido, por ejemplo, ya estás prácticamente obligado porque te quedás comprimido a cumplir con los 800 minutos. Mientras vos cumplas con los 800 minutos, vos podés poner a los jugadores o al jugador sub-19 en cualquier momento. Y no significa que si vos metas 2 sub-19 o 3 sub-19, computes minutos. Tiene que ser uno solo. Uno solo es lo que se computa. No es acumulativo. No es acumulativo. Señor Fabio. Salvo que ingrese el jugador sub-19 en reemplazo de otro sub-19. Ahí entonces sí, se mantiene la cuota. Ahí sí se acumulan los minutos. Sí. ¿Cuál es el propósito del chiste? Claro, vos sabés lo que nos discutimos con Bruno por el tema, muchísimo. Es que ahora se viene el Sudamericano Sub-20. Te explico. ¿Vos sabés cuántos jugadores en esta categoría están jugando en primera? Pero los técnicos tienen que salir a atropellar el interior, trabajar a full. 2 a 3 jugadores nomás están jugando. Pero desde que implementamos esto, dejamos de ir a los mundiales. También. La última vez que nos fuimos fue cuando no había reglamento. Faltando pocos días para el final del año, Dani, se reúne un grupo llamado Innovación en la APF. Que lo conforman Justo Villar, Diego Barreto, Aldo Bobadilla, los técnicos de las inferiores, y también dirigentes, son un total de 10, 15 personas aproximadamente. Ahí surge esa posibilidad, que nos cuenta el mismo Michel Sánchez cómo surge la situación. Comienza enero y los presidentes tienen un borrador o empiezan a contarles a los presidentes que hay un borrador de bolsa de 800 minutos para un sub-19. ¿Sondeamos Olimpia? Sí, sin problema, Olimpia. Cerro, Chiqui Arce en conferencia dijo, no me gusta, no quiero que me impongan un jugador. Yo sé cómo trabajar en las inferiores. Aquí lo que hay que hacer es un trabajo de base. Allá abajo. Decía, palabras más, palabras menos de Chiqui Arce. Buenas canchas, infraestructura para los chicos. Les llamamos al presidente de Resistencia y nos dice, nosotros no tenemos jugadores sub-19, no estamos preparados. Vamos a ver si podemos prestar de Cerro, de Libertad, aquellos que no van a jugar, que tienen ya alguna experiencia en primera, para traerlos, decía. Que por lo menos puedan formar parte del plantel. Juan Leo Mallorquín ya había dicho, a mí me parece que hay que darle tiempo a esto para la clausura, decía el presidente, el doctor Julio Aldama. Tacuarí también, la nata decía, por lo menos que me den 6 meses de tiempo. Y otro que habló, y eso fue
el día martes fue Julio César Cáceres, habló con nosotros. Y él nos dijo, no, si me dan un tiempo de 6 meses por lo menos, yo voy a preparar, pero ahora estamos ya sobre la marcha, va a arrancar el campeonato. Y casi nadie preparó chicos sub-19, yo estaba trabajando con sub-20. Pero, entonces, ante esta situación y el pedido y el reclamo de los técnicos, se pospone para el torneo de clausura. De igual manera, es una imposición nuevamente que vamos a tener, Dani, para ese torneo. La imposición, pero si tenemos en cuenta lo que fue el proyecto original ya por el 2014, por lo menos le liberan, entre comillas, a los técnicos del tema de arrancar. Eso sí. Y quemar un cambio casi por default. Claro. Y uno imagina que en esta eterna situación de maquillar algo que no ocurre, que es un trabajo concreto en las divisiones inferiores, me imagino partidos liquidados donde los técnicos van a hacer los famosos cambios para quemar, ya sea ganando o perdiendo, y que ese sea el jugador que vaya acumulando minutos. Me parece que por ese lado le encontraron una especie de remedio que no cumple con el propósito, que suena lindo, pero sí les va a dar una especie de salvataje de lo que era la argelería, de que arranque a alguien que vos sabías que a los 5 o 10 minutos iba a ser el primer cambio. Pero igual, echa la ley, echa la trampa, Dani. ¿Por qué? Porque si yo soy técnico de un equipo grande y juego contra un rival directo al título, yo no voy a arrancar con un sub-19. No, por eso. Lo siento. Lo voy a hacer jugar quizás los últimos 10 minutos, ¿de acuerdo al partido? Si tengo un partido donde soy favorito, quizás lo haga arrancar y juegue 30, 35. Claro, o juegue todo el primer tiempo, porque ahí tengo tiempo para recuperar el partido. O sea, claro, lo que te digo, Fabio, es que por eso preguntaba, ¿cuál es el propósito? Y si uno me dice, no, el tema es sudamericano, entonces hay que despertarle a los dirigentes, decirle que desde que pusimos esto, dejamos de ir a los mundiales, y todos los técnicos de las selecciones dijeron, hasta una cuestión muy de convivencia y muy de la edad, había jugadores que se creían más porque jugaban en primera. Y te hablo de técnicos que sin reglamento hicieron una carrera mucho mejor que los que tenía que dirigir. Entonces se sacado y todo. Bueno, estamos mal en el tema de lo que es la estructura del fútbol juvenil. Entonces a lo que voy es, al colocar bolsa en vez de arrancar, le vas a sacar la argelería del primer cambio, pero le estás dando una posibilidad de colocarle cuando el partido ya no importe. Entonces, mirando desde el reglamento, sí, es como que no te estoy obligando a que arranques, que sí era una argelería, pero te estoy dando la posibilidad en un partido liquidado, ganando o perdiendo, para que acumules esos minutos y que ese jugador, capaz en ese momento no se sienta tan importante, pero va a llegar con un rodaje para lo que va a ser el sudamericano del próximo año. Y eso sería facilitar demasiado el trabajo de los técnicos sub-20, sub-17. Entiendo, está bien, pero no solo hay que limitarse con eso, ¿verdad? Obviamente que no todos los que van a jugar el sub-19 van a ser parte de la selección, de la convocatoria para las inferiores. Aquí se tiene que trabajar también en otras cosas, scouting, lo que sea, ¿verdad? Por el tema de los chicos de inferiores. Pero por sobre todo, aquí el tema es estructural, formativas. Lo que también con esto me parece, Fabio, Bruno y audiencia, es otra vez una aceptación de a la derrota. De como fútbol, porque si porque esto es implementar una imposición, sí. Vos podés maquillar, es una imposición más suave, más lax, pero es una imposición, y vos habías sacado la imposición porque entendiste que no había funcionado, pero volvés a colocar. ¿Cuál es la moraleja? Sin imposición no trabajamos. ¿Se entiende? O sea, claro. Es como yo te di la libertad porque había sido que la imposición era mala, te doy la libertad y vos no estás aprovechando esa libertad, vos no estás trabajando. Entonces, ¿sabes qué? Voy a volver con la imposición, pero que no sea tan dura como la primera. Pero la moraleja, el punto final es que desde la asociación le están diciendo a los clubes, ustedes sin imposición, porque ustedes famosos, no queremos libertad, se les da y no trabajan. Lo que ustedes comentaban de los recién... No hacen, no le prestan Pero atención. ¿a quiénes va dirigido ese mensaje? ¿A los más chicos, a los que no invierten en...? A todos. Pero Libertad trabaja bien, y Enciso está en primera. ¿Por qué está en primera, pero Enciso es, ya te vuelvo a repetir, yo no sé si vos entendés que en estos momentos es un jugador que vale 10 millones de dólares. Claro. Es una excepción a la regla. O sea, andan contra un Enciso en estos momentos. Es una excepción a la regla. El problema acá es que lastimosamente la idea que yo tenía antes, porque esto ya lo habíamos debatido con anterioridad, era que la APF saque una resolución y que le diga que el 30 o el 40% de lo que recibe anualmente la televisión
en concepto de derechos tenga que destinarle a las divisiones inferiores. El problema es que los clubes van a ir a votar y no van a aceptar eso, no se les puede imponer. Entonces, ¿cuál es la forma? Y que después tiene que ir puliéndose, porque no todo lo que arranca es perfecto. Porque acá, por ejemplo, con relación a el anterior, era imposición de arranque. Sí. Se lo sacaba a los 5 minutos, le quemaban al jugador, el técnico se sentía en una situación incómoda. Segundo, la única manera es que comience de algo, porque si no, no se le da oportunidad a los jugadores. Imagínate, estamos pensando ahora, Roque tiene 40, con todo respeto, no estamos hablando de la calidad de futbolista y de persona, pero en cualquier otro país esto se toma como una especie de excentricidad, es algo excéntrico y notoriamente llamativo que un jugador de 40 años esté jugando todavía en Europa. A Cristiano Ronaldo le preguntaron atrás ¿hasta cuándo querés jugar? Y dijo 40, 41, 42, no sé, 43, dijo. Nosotros tenemos acá jugadores de esa edad y tenemos jugadores de 30, 33, 35, 32, 33, cuando en el mundo entero los jugadores de 18 en adelante juegan hasta 25, ya sos viejo. Yo te invito a que mire por favor, es muy fácil. Mira el promedio de los equipos grandes. Manchester City tiene promedio de 27 años. Siempre tiene jugadores experimentados, pero no tiene en cantidad como tenemos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice la APF? Porque ahora se viene el sudamericano sub-20 y no hay jugadores jugando en primera división, no tienen el roce y se van a competir y se encuentran con jugadores que en Uruguay ya están jugando en los Danubio, Peñarol, Nacional y compañía, y esos son los que después venden. Y nosotros seguimos acá con nuestros dirigentes que no les prestan atención a las divisiones inferiores, no le dan ninguna importancia. Y ataquemos eso. Entonces, que hagan un selectivo y comiencen a buscar el sub-19 y le obligás. No hay otra manera. Claro, pero ahí volvemos. A ver, es el círculo vicioso. Si no le obligas, no hacen. Y si le obligas, lo que tenés es producto de una falacia. ¿Se entiende? Sí. O sea, por eso yo te digo, en el 2014 se impone esto. ¿Cuál fue el producto? Inclusive dejamos de ir a los mundiales y no sacamos grandes jugadores. Yo todavía recuerdo, Francisco Chiqui Arce era técnico de Cerro Porteño de la era del 2013, campeón invicto del Clausura. Esto arranca en el 2014 y Chiqui dijo, el mejor sub-20 tiene Olimpia, se llama Derley González. Yo le hice debutar. Decía, y ellos van a jugar con ventaja porque ahora el resto tendrá que rebuscarse, mientras que ellos ya tienen un producto consolidado. Entonces, saquemos los productos consolidados. Esa regla sirvió muchísimo para el tema de la venta, el tema de los empresarios, porque vos mostrabas, decía, minutos jugados. Y años, decía, y el de afuera hacía la pinta. Este tiene 19 años y jugó 50 partidos en primera. La otra parte no había necesidad. Entonces se saca. Entonces, yo lo que te digo es, en esos 5 o 6 años, ¿cuál fue el fruto? El mejor ejemplo, la propia PF sacó eso. ¿Qué mejor reconocimiento de que no funcionó eso? Ahora, sacaste y en estos 2 o 3 años, lo que decía Bruno con el tema de la edad, quizás Libertad ahora con esta política de fichaje, pero todos los clubes tienen jugadores no como el complemento de la experiencia, sino una columna vertebral de la experiencia. Y eso es aplicable para todos. Entonces, lo que dicen es, bueno, se nota que en estos 2 o 3 años yo les di la libertad que ustedes reclamaban y que iban a decir, no, me estás complicando con esto, dame la libertad que te voy a trabajar. Ese es como el político que asume y dice, no, yo voy a limpiar todo lo que hizo el antecesor. Llega y hace lo mismo, hace la fácil, busca rédito a corto plazo, no trabaja a mediano y largo plazo porque eso no va a tener el aplauso inmediato de la gente, de la prensa, de los hinchas. Y terminamos, aunque, bueno, por eso yo les preguntaba, ¿cómo viene a la mano esto? Y pareciera ser que es, bueno, saquemos lo que era muy evidente, que era negativo de la primera imposición, se confirma que hay gente que no va a trabajar si no se le impone, y busquemos una mezcla, y creo que la mezcla es esta. Esta es la mezcla de una bolsa de X cantidad de minutos
que fíjate, en ese prorrateo que hacían, llega justamente en una cantidad que vos digas, no, este juega relleno, a decir, bueno, si el partido se complicó, yo necesito sacarlo o ponerlo, porque no se puede negar. Se nota más en los equipos de mitad de tabla para abajo, pero a la hora de la verdad, todos recurren a lo que es el producto. Hoy veía que la FIFA ya va a imponer inclusive el tema de los préstamos. Ya no va a permitir la gran Chelsea o acá lo que hacían en algún momento Libertad, en otro momento Olimpia o Cerro. Eso de prestar una cantidad importante y a la larga era jugadores de X equipo que estaban esparcidos por todo lugar y mataba el crecimiento genuino de los otros clubes. Entonces, el fútbol mundial está yendo hacia un lado. Y acá no se está yendo ni con la imposición, ni con la libertad absoluta. ¿Sabes qué te dicen los 4 clubes ascendidos, Dani? Nosotros no tuvimos inferiores 2 años. Prácticamente nos jugaron las formativas. Y es que, o sea, al final se busca algo cuando no se tiene ese fondo. Es como que vos al chico de hoy le digas, bueno, sabes que haceme un razonamiento de lógica matemática. Y capaz ese chico, que ahora está, no sé, en la primera de la media, se comió 9 años donde no entendía qué es lo que era la lógica matemática. Y vos le vas a decir, no, pero dentro de 2 años vos tenés que pensar en tu futuro. Entonces, no se puede hacer de la noche a la mañana. Bueno, claro. Acá te voy a traer el libro de Baldo, acá te voy a traer el método Singapur, acá te voy a traer... Bueno, señores, vean su libro de texto. Este es el que usan en otros países también. No, pero si vos sos producto de 9 años, donde tu educación está hacia otro lado, y eso es lo que ocurre con nuestro fútbol. Por eso decía, cuando se le da la libertad, no hacen. Cuando se le exigió, se maquillaba. Y repito, tuvimos 6, 7 años de implementación de una regla donde no nos fuimos a ningún mundial sub-20. Es más, al sudamericano sub-17 íbamos y clasificábamos el mundial. Esa misma generación después jugaba por el reglamento, iba al sub-20 y quedaba eliminado. Inclusive hubo campañas donde ni siquiera el hexagonal habíamos entrado. Bueno, en síntesis, ¿qué es lo que hay que hacer entonces? No, yo creo que la APF entendió... Porque hay que darle oportunidad a los jóvenes, de eso yo estoy convencido. Sí, Bruno, pero lo que decía Fabio, ellos van a tener vidriera, eso es lo que van a tener, vidriera. Que sea oportunidad debe ser producto de un trabajo genuino de esos clubes. Claro. O sea, porque venimos de 6 años donde vidriera no fue sinónimo de oportunidad. Y es más, en función a la selección le hizo mal, porque muchos iban a la selección juvenil ya con el chip, yo ya debuté, yo ya jugué contra los ídolos de esa época. Vos todavía no debutaste, vos de qué club. Eso, y eso ocurrió, Eso ocurrió. Claro. O de las últimas elecciones, donde estuvieron, a ver, te voy a citar, hace poco lo presentaron en Houston, ¿verdad? Sea Ferreira, Sergio Díaz, Saúl Salcedo, para que no digan, no, ¿por qué tanto? Estuvieron toditos, y en los sudamericanos perdieron contra los Estrada, los Magallanes. Te estoy tirando apellidos random, que en ese momento no eran jugadores de primera. Los nuestros ya eran toditos jugadores de primera, de Cerro, de Olimpia, de Libertad, de Guaraní. Entonces, vidriera es lo que tienen. Que ellos aprovechen esa vidriera. Va a ser otra vez trabajo de los clubes, porque la APF no puede hacer magia. Yo lo que veo es que la APF entendió que en estos 2 o 3 años hay clubes que no van a aprovechar esa libertad. Es como que digas, no, vos sabés que el profesor de mi hijo le enseña mal. Y el ministerio dice, bueno, se comprobó que ese profesor le enseña mal. Chau el profesor. Entonces uno dice, bueno, ahora vos que estabas tan preocupado por la educación de tus hijos, que le vas a contratar a alguien, tal cosa, le dejó ahí con su jueguito, con su celular. Pero comparando nomás, Dani. Voy nomás a eso. Entonces la PF lo que dice, espera un poco, voy a tener que traer, capaz este profesor ya no sea más tan de la vieja escuela, capaz el castigo ya no sea tan de... cosas que antes se hacía y hoy ya no se pueden hacer. Yo lo que veo es eso. Por eso dijeron, ¿cómo se llama? Tribunal de Innovación. No, Innovación. El consejo, ¿verdad? Innovación le llaman. Que es gente de fútbol, gente que siempre estuvo. O sea, no es que trajeron a alguien de afuera para decir no, sino que, porque yo creo que ellos mismos habrán dicho, volver otra vez a la titularidad, no funciona eso.
Porque decir, mira, si era titularidad más bolsa de minutos, ahí van a estallar todos los técnicos, porque los garneros, los arces, los jugueros también, cuando decían, a Coyote lo sacaron, a Subeldía lo sacó a los 30 segundos, y no me van a decir que Subeldía no trabaja bien con las inferiores, si en la NU demuestra que con conocimiento hace. O sea, no existe un técnico que medio trabaje a proceso, que desprecie a los chicos. Eso sí ocurre con el que viene y en 6 meses tiene que demostrarte con resultados. Entonces, yo creo que la APF entendió que tenía que cortar esto y por eso adopta un sistema que a la larga, si no hay un trabajo integral, va a volver a fracasar. Vos sabés que nos contaba Juan Daniel Cáceres, ayudante de Morínigo, en esa primera etapa cruel del Sub-19. Nosotros con el Sub-19 no trabajábamos ni pelota parada, porque el chico iba a jugar 5 minutos. Puso el ejemplo, lo preparaba, Freddy Vareiro era el que iba a ingresar por el chico a los 5 minutos. Freddy Vareiro practicaba todas las pelotas paradas, todo el trabajo táctico hacía él, porque el chico iba a jugar 5 minutos. Y había que sacarlo y explicarle y cómo se va a sentir el chico, ¿verdad? Ese es otro tema cuando se imponía desde el inicio, que ahora no va a ser, pero hay que darle las herramientas suficientes también a los chicos. Y también después... Canchas para trabajar, vamos a hacer un paseo por las canchas informativas. Y esto en función al chico, después en función al equipo de primera, al que le interesa, al hincha, al dirigente, después va a ser todo un tema, porque esto va a ser tipo la analogía del premio, porque cualquiera diría, para los Resistencia y compañía, voy a decir, premio doble ¿contra quién? ¿Contra Cerro Olimpia o contra General Caballero Mallorquín? Y tiene que ser contra tu rival directo. Entonces capaz digan, yo voy a poner al juvenil contra Cerro u Olimpia, pero contra mi rival directo, el famoso partido de los 6 puntos, yo no voy a poner juvenil. Claro, totalmente. Entonces pueden desesperar un poco, y los grandes, entre comillas, se pueden ver beneficiados por esto. O sea, va a generar también otro departamento de estrategia, de cuándo colocar y cuántos minutos colocar al juvenil en cuestión. Porque eso va a ocurrir también. Va a ocurrir con el tema de, yo tengo mi juvenil, no está para jugar minutos fuertes, pero por el tema de la bolsa necesito que me juegue 30 minutos para no ir distorsionando las siguientes fechas. ¿Y dónde lo voy a poner? Y desde la estrategia yo tengo que ponerlo en un partido que es perdible, no en un partido donde si pierdo, claro, mi rival, mi competencia se mueve 3 puntos después. En ese partido perdible, ahí los chicos, los equipos chicos pueden sacar ventaja por sus juveniles, porque van a jugar más minutos posiblemente. Se van a mostrar más. Yo te digo, por ejemplo, un equipo que está peleando el descenso y va a enfrentar a un candidato al título, quizás pueda darse ese lujo, entre comillas, hacer jugar a un chico de sub-19 por más minutos, porque como vos decís, es un partido perdible, por ejemplo. Pero cuando voy a jugar con un rival directo en el promedio, ahí es donde entra también a tallar el tema de hacerlo jugar por lo menos los últimos 15 minutos finales del partido. Estamos en contacto con el doctor Osvaldo Infran de la Selección Paraguaya, jefe médico. Doctor, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo Bien, para ti y para la audiencia. Bueno, doctor, qué pena. Hay una información ahora que habla de que hay una nueva baja en la selección paraguaya, Celso Ortiz. Sí, Celso está aún en tratamiento. Si bien es cierto, juega, pero lo hace en ciertas condiciones y poniéndolo a punto. Él tiene una lesión a nivel de la región lumbar, que ya lo tuvimos en el combo anterior, tuvimos un inconveniente con él, incluso acá en Paraguay lo estudiamos. Él volvió a su club anticipadamente porque no mejoró de la dolencia, no mejoró del inconveniente, y realmente está sobrellevando esa situación, ¿verdad? Entonces optamos porque quede nomás en México bajo el cuidado de su club y eventualmente siga su tratamiento, y de acuerdo a eso, cómo vaya más adelante, ver si podemos contar con él. Doctor, ¿tenés conocimiento si el técnico va a llamar a otro jugador? No tengo conocimiento. Ya. 3 jugadores hasta ahora: Cacu Romero Gamarra, que es la lesión más grave, ¿verdad? Después tenés a Andrés Cubas y ahora Celso Ortiz. Sí, lastimosamente, así como mencionás, ¿verdad? Lo de Cacu y lo de
Cubas, totalmente inesperado, situaciones traumáticas, situaciones no prevenibles. Lo de Celso lo veníamos ya manejando y sabiendo. También tuvimos una esperanza de que él pueda estar en mejores condiciones, pero está con algunos altibajos. Entonces es un riesgo traerlo, ¿verdad? Es un riesgo traerlo porque de repente podría no estar en buenas condiciones. Doctor, pero hace pocos días jugó él por el Monterrey. Sí, correcto. Él está disputando los partidos, algunos con su club, pero como te dije, es una dolencia que si sumamos de repente fútbol, viajes, 12 horas, 16 horas de vuelo, llegar de repente incomoda un poquito, y si le libera un proceso inflamatorio, él va a estar con dolor, molestias. Eso probablemente necesite 3 o 5 días de tratamiento y después recién ponerlo en el campo de nuevo, ¿verdad? Lastimosamente nosotros no disponemos tanto tiempo como para hacer un tratamiento con Celso y decirte sí, va a estar en condiciones dentro de 4 o 5 días, ¿verdad? Nosotros jugamos al 27 y después ya jugamos otra vez el primero. O sea, nuestro tiempo también es muy corto. Está clarísimo. Doctor, muy amable, gracias por atendernos. A las órdenes, señores. Adiós. Baja confirmada, lo acaba de ratificar el doctor Osvaldo Infran, adelantando esta noticia, entonces jefe médico de la selección paraguaya. Celso Ortiz se suma a Cacu Romero y a Cubas. 3 hasta ahora no podrán venir a la selección paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, tenemos mucha gente participando en el WhatsApp 0972-730-730. Bruno Derlis no fue convocado a la selección, pregunta. Todavía no se dio la lista de locales. Hasta ahora la lista de extranjeros. Volvió Dani Chun, dice, pues te pegan acá, no sé por qué. Dani Chun, dejarle hablar a tus compañeros también, dice. No, ahora Daniel, yo estuve calladito, estaba en zona de desinfección acá del... No, nosotros estamos bien debatiendo. Claro, sí. Bruno, ¿por qué los jugadores con COVID asintomáticos son apartados, siendo que para algo seguro debe servir la vacuna? Dice. Bueno, esto no sé cómo debatir contigo, hermano. Liberen a Richard Ortiz, llámenlo, es su hora, vamos, dice. Otro, decide para darle oportunidad a los chicos, me suena igual cuando los políticos dicen que decida la gente. ¿Esos minutos se puede contar en la Copa Paraguay también? Pregunta. No, 22 fechas. Es torneo clausura. Al fin volvió a Chun, 3 meses de vacaciones por ahí tuvo, dice alguien. Qué maniático es Bruno, dice. Ni 5 de bola a sus compañeros que hablan desde que empezó el programa, no termina nunca de desinfectar su lugar, dice. ¿Qué diferencia cuando Chun está en la radio? Excelente, dice otro mensaje. Buenas, lo que la APF debe hacer es eliminar la reserva y que sea sub-20 el preliminar. En reserva juegan los que no jugaron en primera y entonces el chico que sube de la sub-20 no juega en su categoría ni en la reserva. La reserva mata inferiores, dice otro oyente. Sí, hay que ir buscándole... Pero igual tengo entendido que la reserva tiene algunos mecanismos de juvenil. Creo que hay cierta cantidad de sub-20 que tienen que meter. El mejor ejemplo bien reciente es el conocimiento que tenía Julio César Cáceres de cuando asume la primera del Olimpia, y siempre lo que Johnny nos informaba era fulano de tal que lo conoce porque lo estaba dirigiendo en reserva. Más allá de lo que... yo creo que el oyente es de la vieja escuela, cuando antes estaba el famoso sub-23, sub-20, que se jugaba como preliminar de la primera, y después como que nos acostumbramos a fulano de tal, sale de una lesión y vamos a darle 2-3 partidos en la reserva. Pero tratando de entenderle también, lo que quiere decir este oyente es que si se pone la categoría sub-20, ahí por ejemplo un jugador que necesita ritmo, un experimentado que necesita ritmo, que tiene 30, 32 años y que necesita jugar algunos partidos, no juegue en ese partido de sub-20. Sí, ahí le das toda la oportunidad a los chicos, simplemente. Tengo entendido que hay, o sea, no es que vos podés poner 11 jugadores a recuperar de primera en esa categoría. Como también en la Copa Paraguay tienen el tema de X cantidad de jugadores, 21, 20, 19, pero
O sea, ya que se hable de una implementación para el segundo semestre, o sea, te hablan las claras que no hay un reglamento perfecto y siempre la solución no puede ser mágica, y más cuando se trabajó tan mal durante tanto tiempo. Por eso tiene que ser algo integral con esta implementación reglamentaria que acaba de aprobar la APF recién para el segundo semestre. 12, un minuto. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Ah, y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix. Con pulpas de frutas, disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Vení a Bristol y aprovechar la feria de celulares, con precios imbatibles en todas las marcas y modelos, las cuotas más bajas del país, sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A12, precio normal 18 cuotas de 176.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Fíjate un poco en el Instagram de Ariel Julián, dice, por amor a Dios, dice, Celso Ortiz cada vez que se le convoca para la selección se lesiona. Hay gente que nos está enviando audios WhatsApp también, no sé si esto tenemos habilitado. A ver, vamos a probar, cómo no, a ver. No. Espérame un ratito. Ahí. A ver. Vamos a ver. Dani Chun es el más objetivo de este grupo y después toditos son vendidos por los cupos de combustible. Bueno, sí. Ay. Qué difícil que es. Sí, de Zapague, señor, después tiene mucho tiempo para repartir, ¿cómo se llama? Es muy generoso. Cupo de 50.000 tenés que quitar retirar por día. ¿Y quién otro tiene estación de servicio? Ortega. ¿El otro cuál es? ¿Nuestro oficiante de Petrosur? Petrosur. Sí. Con él yo sí tengo canje, ¿verdad? Pero no sé, Petrosur, ¿qué es lo que te va a decir para que diga? Después, a ver, ¿qué es lo que tenés? Ni aunque me digan que decís tal cosa, no le voy a permitir, ¿verdad? Bueno, ¿por qué, señora, así? 12-8 nos vamos a mantener. Menta y con Boldo, de Indega. Volvió Dani, tranquilo. Está espectacular, sí, mi amo, como le decimos, ni qué vergüenza nuestro amigo de WhatsApp. Acabo de decir que después de un mes escucha entonces un audio de WhatsApp. Y miramos cómo... Esperamos. A pedir Bruno más el aporte. Va a tener que convencer un jugador brasilero con Mateu González. Mateu está suspendido por ahora por la UNAT, después de que el segundo frasco inclusive se abriera y volvió a dar positivo. Tiene derecho a la defensa y a Sí. partir de ahí ver si puede salir inocente de todo cargo, o en todo caso se ve si van a ser 2 o 4 años. En principio podrían ser 4. En un momento vamos a escucharlo a Diego Iguata, es un colega de Wall Sporchi que lanzó la noticia sobre el caso de Luis Adriano y da detalles realmente, con lujo de detalles, cuenta muchísimas cosas sobre Luis Adriano. No se pierdan, en un instante vamos a escucharlo a el colega brasileño. Hola, buen día. Bienvenido, Dani Chun. ¿Cómo está, ídolo?
¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Podrían todo bien. comentar un poco sobre lo que se habilitó en la APF sobre el tema de juveniles o sub-19 o como se llame? ¿Cuáles son las sanciones en el caso de que se incumplen los tiempos requeridos, verdad? Porque ¿qué va a pasar si quedan 2-3 equipos que van a estar disputando por el campeonato y el resto que no llegó a cumplir con los tiempos requeridos? ¿Cómo se maneja todo eso? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué sanciones hay? Eso es lo que sería interesante. Bueno, primero que creo que los clubes van a cumplir, ¿verdad? Pero si hay una sanción, vamos a consultar. Eso también es interesante lo que pero pregunta ¿sabes el por qué es oyente. interesante? Porque si vos me decís que la sanción es, no sé, X cantidad de jornales, o salario o No, sueldo mínimo. en el borrador se habla, no sé si se va a aprobar después porque seguro van a ajustar porque hay tiempo hasta el Pérdida clausura. de puntos. Pérdida de puntos, sí. Es lo único que... Se está si ajustando no- eso. Porque, a ver, para que se entienda, al no ser como el anterior, que era arranque de titular, vos no tenés un control hasta que termine la fecha 22, ¿se entiende? ¿Y cómo vas a castigar a ese equipo? No, pero viste que en la fecha 3 no le puso contra Guaraní, no, pero en la fecha 7 contra Ameliano, no puede hacer eso. O sea, no va a ser pérdida de puntos para el que incumple y que se le otorgue, porque no hay un rival, entre comillas, perjudicado. Entonces, solamente debe ser pérdida de puntos, porque si es una multa económica, a ver, si yo con esa avivada me salvé de irme al descenso, yo te iba a pagar con gusto. Si estamos hablando de la avivada. pero yo creo que no va a ser una multa. Yo creo que va a ser una sanción. O sea, no va a pasar por lo económico. Se va a estudiar, en el borrador está pasible de pérdida de puntos. Y por eso, y es que es lo más lógico, Pero porque pérdida- si no vamos a ver lo que dice Dani, se le va a decir, bueno, que pague 10 jornales Claro. por no haber introducido al jugador sub-20 en tal partido. Y van a pagar. ¿Y te acuerdas que el año Van a pasado pagar, cuando van a hablaba, pagar. te decía gradualmente una cantidad importante? Ahora mismo el equipo de Derby en la segunda división ya va por los 12 puntos que le sacaron por una cuestión administrativa. Porque también si vos decís 3 puntos y si ese equipo se salvó, o sea, debe ser un castigo que le duela. Claro. Porque acá, a ver, ¿cuántos decían, no, pagando más esa multa, pero yo voy a ganar el partido? Y uno sabe cuánto. Entonces me parece interesante lo que pregunta el oyente, porque no es como la vieja donde, no, vos pudiste ser extranjero contra, entonces pierde Guaraní y gana Olimpia. No, vos no arrancaste, entonces pierde al equipo, y esta vez no va a haber eso porque al ser una bolsa, no hay un equipo perjudicado. Buenas tardes, señor. Yo pienso que la categoría reserva tiene que haber, pero de preliminar para los partidos de primera. Si únicamente se van a ver de valores. Bueno, más audio WhatsApp, por favor, al aire. Ay, Añete. Este la tabirón ya con la oyente de la Carinal. Nada que ver con los comentarios, el cupo de gato de ella. Tranquila, está bien. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes para la mesa. Chico Agüero de Capiatá. Bruno. Señor. Se le tiene que dar más posibilidad a los chicos. Palmera, por ejemplo, ahora va a vender por 45 millones de euros. 45 millones de euros de vender tatemita y de 15 años. Palmeira. Qué bárbaro. A Barcelona. Mira vos. Me hablan de Segovia, del jugador de Guaraní, por ejemplo, que Matías Segovia, que inclusive jugó la final, había entrado él. Ya pasa la edad. Que para mí fue un error, no, de juveniles nomás que fueron creciendo, ¿verdad? Sí. Que para mí, yo sea paso, fue un error de pero ahí tenés jugador. un ejemplo de, más allá de cómo terminó aquel partido contra Cerro, o sea, Jubero lo mete a Matías, inclusive Matías fue titular en un par de partidos y no había reglamento. O sea, ese es el buen caso. Perdón, es 2003, puede jugar. Es 2003, categoría, tiene que ser categoría 2003. Sí, me parecía de joven todavía. Sí, y está justo en la edad para poder jugar. Podría ser tranquila. De hecho, venía jugando. No, pues, si jugaste sin reglamento, o sea, qué mejor aval que ese. O sea, en una ronda donde estén los categorías 2003, o estaban antes, 2001, 99. Es decir, no, yo fui titular sin reglamento. ¿Y vos? Y yo con reglamento. Fin de la discusión.
¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, los muchachos? Del aporte. ¿Qué pasó con el tema de la maravilla Enciso? Me gustaría saber, porque desde hoy otra vez me volví a acoplarme a ustedes porque estaba de vacaciones. Está muy bien. Saludos, Miguel Marquín, Itagua. Un abrazo desde Itagua. No salió su transferencia. La última vez que hablamos con el presidente Editore nos dijo, hay muchos sondeos, muchas preguntas, pero Libertad no está apresurado en venderle al jugador. Buenas tardes, Bruno, bienvenido Daniel y saludos a los demás colegas de ahí. Bruno, te escuché la última parte nomás, recién tuve la posibilidad de salir de mi trabajo y recién tuve la posibilidad de escuchar la radio. ¿Qué pasó de Luis Adriano? Algo iba a decir el colega de Brasil, algo así, pero no entendí, Bruno. Ahora si te explico. Repetir. Cómo no, con mucho gusto. Por eso es importante siempre ir repitiendo algunas noticias. Arrancábamos contando el tema de el sub-19 se aprobó para el torneo de clausura. Reglamentariamente va a tener que ingresar un jugador sub-19 a jugar una bolsa total de 800 minutos en principio. Esto a confirmar. Tenemos que confirmar si es que cuál va a ser la sanción, pero se aprobó la reglamentación de la implementación del sub-19 en primera división para el torneo de clausura, no para la apertura todavía. ¿Qué dije sobre el tema, Luis Adriano? Que charlamos con el periodista Diego Iguata de Wall Sports, que conoce muy bien a Luis Adriano, conoce muy bien el Palmeiras, y lo vamos a escuchar en un instante. No se pierdan la nota porque habla sobre Luis Adriano. Y no solamente eso, Bruno, habla con un perfecto castellano, para que la gente entienda. Vos sabés Inclusive que el pobre colega al último decía, pedía disculpas, pero no, muy bien estuvo. Después hablamos con Regi inentendible lo que dice. Carpegiani vivió acá 800 años y nunca se entendió lo que decía. Escuché que ¿cómo es? Sopa y seco te dio un poquito. ¿Cómo? Y eso sopa y seco te dijo, yo estoy acá en la playa. A sopa y seco es cuando te dan. No, me dijo, no, lo que pasa es que no puedo hablar bien porque estoy frente a las playas. Me dijo, qué hijo de su. Bueno, más audio WhatsApp 0972730730. Hola Bruno, ¿cómo estás? Te quiero dar una sugerencia. Para mí que son ustedes el mejor equipo deportivo de las radios locales y siempre las críticas yo creo que deben ser para mejorar. En el caso de Olimpia yo te pediría un mayor enfoque en lo deportivo y dejar un poco de lado el tema de las polémicas con respecto a las demandas y cuestiones que no traen ningún análisis con respecto a lo que realmente a la audiencia le interesa, o sea, la audiencia sana mentalmente. Pues al enfermito que siempre está buscando ahí polémica, sí, le encanta, vos tenés tantas demandas y para romperse la bola entre los perros, ¿verdad? Pero si nos enfocamos, si tu programa se enfoca más en lo deportivo, yo creo que va a ser 1000 veces mejor que tu competencia. Éxito para este año y un abrazo a todo tu equipo. Gracias, muy amable. Interesante tema. Vos sabés que tenemos 2 horas y media de programa. Sí. Bueno, y en las 2 horas y media, lógicamente que hablamos de todo un poco. Porque sostener 2 horas y media no es tan fácil, no podés hablar solamente de lo futbolístico, táctico, es como que, según lo que yo entiendo, a lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? Pero creo que no, porque estamos bien situados, estamos bien conceptuados, ¿verdad? Nos escuchan en todo el país y el mundo, ¿verdad? Modestia aparte. El tema es que no podés sostener 2 horas y media hablando netamente de cuestiones tácticas, el fútbol, el 4-4-2, no, pero acá, si... Es como que le traigas a un economista y le hagas hablar sobre la bolsa, el Producto Interno Bruto, la macro y la microeconomía. Se te corre la gente. Entonces, también hay que entender otra cosa. Que el aspecto futbolístico, claro que acá siempre analizamos y por suerte tenemos muy buenos analistas, entonces cuando hay fútbol nosotros, y cuando no lo hay también hacemos, ¿verdad? Pero no se puede sustraer el periodismo a una realidad que están viviendo los clubes, la cuestión económica. Claro. Entonces, vos no podés dejar de contar la realidad. Si hay una demanda, o se pagó una deuda, o hay una crisis económica, porque de eso depende lo futbolístico. Olimpia, por ejemplo, estuvo a punto de perder a casi todos sus jugadores y está con
una prohibición de reforzar jugadores, de fichar futbolistas. Entonces, si vos no contás eso, van a decir, no habla de eso porque, no sé, Cardona le carga el combustible, no sé qué empresa tiene ese señor, ¿verdad? Pero, no habla porque tiene intereses creados, o vos contás, por ejemplo, lo de Cerro, que es una realidad, o sea, y pasa en todo el mundo. En los diarios y en la radio hablan normalmente, por ejemplo, nosotros nos enteramos de la deuda de Barcelona de 500 millones de euros, hablan de una crisis, de que se van a atar los cinturones, que a partir de ahora el contrato de fulano va a ser de tanto. Ahí sí que hablan más abiertamente, hablan de monto de transferencias sin ningún problema. Acá nunca se puede saber oficialmente en cuánto fue transferido un jugador, hasta que llegue a destino, y ahí vos sabés, se publica y se dice por cuánto vino el jugador. Pero la realidad económica, señor, de un club es parte de la institución y es parte del fútbol. Porque, ¿de qué es lo que estamos hablando? Si no hablamos de cuestiones económicas, o cuando se vende un jugador, recibe tantos millones, ¿cómo nos vamos a contar nosotros? Tenemos que hablar de esas cosas. Y si hay una crisis en tu club, que vos no querés escuchar, pico, o vos no vas a querer saber lo que pasa. O sea, más o menos entiendo que solamente análisis futbolístico y después todo color de rosa. Interesante, pero esa es mi postura. Lo digo con mucho respeto a los oyentes. Lo que pasa es que los hinchas no quieren escuchar eso. Deuda llega te dicen, ¿verdad? Ya sea en Cerro o Olimpia. Bola, eso. Sí, bola. pero quieren escuchar, claro. Vos tenés ya mi nuevo... bola. Ese es mi nuevo término, sí, bola. Pero... Porque al final escuchan y quieren saber. Y ¿sabes qué? Se regodean cuando es del equipo rival inclusive. Claro. Ahora, esa parte sí no vamos a entrar vamos a dejar que se juegan en la oficina, en compañía, pero tampoco puedo evitar porque... Claro, no. El hincha pero el problema ahora es que no se puede intentar, pues. Porque Cerro tiene una deuda de 70 y el otro está más de 70 y algo. Guaraní la deuda a los Acosta. Libertad la deuda a, no sé, hasta el último short de Libertad le debe a Horacio Carter. Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Vos sabías que Libertad ahora va a tener un nombre comercial su estadio? 2 años. Sí. Pero, por fin van a sacar el nombre de Nicolás Leos, pero lo van a hacer de una manera inteligente, porque no es que sacan y ponen el nombre de otra persona. Le buscaban la vuelta. Yo creo que en ese sentido Carter está bien asesorado. Pero le habrán dicho, ¿sabes qué, presidente? Viste que bueno quererlo sacar por el nombre de Carter, de Leos. Vamos a buscarle la vuelta, vamos a hacer una cuestión comercial y vamos a ponerle el nombre de Libertad, no sé. O sea, la cancha de Libertad va a tener el nombre de una de las empresas de Cartes. No, necesariamente. Eso no dijeron. Dijeron que va a tener el nombre comercial de una empresa, pero lo más seguro es que se va a llamar, no sé, estadio, no sé, el Pool Stadium. No, pero lo novedoso sería si es que se llama... el Palermo Stadium Fútbol Club. O sea, lo novedoso y beneficioso sería si es que consiguen atraer a una empresa que no es del holding, ¿verdad? ¿Y qué es lo que no es ya de Cartes, por ejemplo? Don Vito Stadium. No, vamos a la cosa. No me busques, Chun. Oiga, no me vaya a buscar, no me vaya a tirar la lengua, Chun. No, porque lo que interesante lo que vos leías y después desarrollabas. Yo creo que el hincha iba más por el tema del hartazgo, es lo que un poco Fabio decía. Sí. Porque hoy, o sea, lo que antes era folclore solamente en el rectángulo, hoy ya es como vos decís, o sea, como, deuda, de qué tipo y todas esas cuestiones, pero yendo netamente a lo que fue, por ejemplo, el Olimpia modelo 21, en cualquier otro contexto vos no hubieses explicado cómo es que Olimpia encaró con Julio César Cáceres a la cabeza ese plantel. Entonces necesitas esa aplicación, como también en el 19 y en el 20 las contrataciones que hacía, y uno decía, ¿cómo esto es posible? Y decía, no, pero el tema del socio, el tema de la generación, ni hablarlo de Libertad. O sea, ¿cómo explicaría que Libertad esté contratando lo que está contratando? Entonces, cuando necesitas recurrir a una explicación extrafutbolística para explicar el plantel o quiénes son los que vienen o quiénes son los que no se pueden retener, ahí me parece que sí hay
un equilibrio entre lo que se informa y lo que se analiza. Bueno, atención porque Alfio Oviedo, atención Twitty por favor, va a ser presentado el día de hoy como nuevo refuerzo de Cerro Porteño. Esto nos está informando Juanma Figueredo. Esta tarde se presenta Alfio Oviedo a Cerro Porteño. Hay que ver bueno, si va a haber ¿se presenta o va a ser presentado? No. Que nos aclare un poco, Juanma, porque una cosa es que se presente él y otra cosa es que sea presentado. A entrenar. Creo que no va a haber presentación o lo van a hacer después, no sé. ¿Pero por qué no va a haber presentación? Y se tiene que acoplar primero. Él va a préstamo, ¿verdad? Ah, Sí. acá veo en su... se estará sumando esta tarde al plantel de Cerro. Estamos con el presidente del Club Libertad, el doctor Ditore. Doctor, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bruno, ¿cómo te va? Un placer conversar contigo y tu compañero. Doctor, quiero ir puntualmente a este tema. No recuerdo si ya te pregunté o hablamos del tema, pero como ahora salió ya oficialmente, se hizo tangible la situación del Sub-19, se resolvió que la implementación del jugador Sub-19 se va a aplicar a partir del torneo clausura. Sí. Vos estuviste en la reunión, doctor, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, y eso, ¿cómo es? ¿Cuáles son los parámetros? Explícanos un poco qué sanción, por ejemplo, puede llegar a tener un club que no cumpla. Se habla de una bolsa de minutos que tenga que completar el jugador. ¿Cómo es el sistema, doctor? Sí, es bastante complejo, bastante largo. Hay un reglamento ahí que se aprobó sobre el Sub-19, ¿verdad? Básicamente esa es la variante que existe en relación a cómo era la que se implementó en años anteriores, ¿verdad? Hoy se exige que el jugador tenga tenga una cantidad X de minutos que tiene que jugar por campeonato, ¿verdad? Entonces eso hace de que no se sucedan situaciones como que ocurrieron anteriormente, que hubieron jugadores que entraban y se los sacaban a los pocos minutos, ¿verdad? Entonces, para evitar ese tipo de situación se le va a exigir un máximo, o sea, un mínimo de minutos que tienen que jugar en el campeonato, que se va a ir sumando de acuerdo a los minutos que jueguen en cada partido, y bueno, y ahí tendrán que cumplir con esa ¿De cuántos minutos en total hablan, doctor? Creo que son 800. 800 minutos. Sí. ¿Qué pasa? Es largo el reglamento, no quiero complicar, pero es 800 minutos por ahí. No, pero lo vamos a tomar lo vamos a enfocar a grosso modo. ¿Qué pasa si un club no cumple con esa reglamentación? Y va a ser sancionado seguramente así como estipula ahí en el reglamento. En este momento no tengo a mano, yo eso no sé, ¿verdad? Pero puede darse inclusive algunos partidos donde el Sub-19 o sea que como se hace una sumatoria de minutos, puede haber un partido donde el entrenador diga o decida, ¿verdad?, que no va a jugar con el Sub-19, ¿verdad? Y ahí no suma ni un minuto, pero en los siguientes partidos puede ir compensando esos minutos. Creo que eso está todo explicado ahí en el reglamento. Por eso te digo, no quiero entrar en muchos detalles porque no los tengo ahora a mano y no quiero darte una información que no sea la veraz. Correcto. Doctor, el traspaso de Alfio Oviedo a préstamo por un año, ¿contempla una opción de compra? No. Ah, es sin compra, sin opción de compra. Es nada más que un préstamo que lo arreglamos con la gente de Cerro Porteño, nos pidieron y como él no iba a ser tenido en cuenta por el técnico, sin ningún costo, le cedimos para que el jugador esté en actividad, ¿verdad? Ahora, ¿él puede jugar contra Libertad o no? Generalmente se hace un pedido que no... Un pacto, ¿verdad? Un pacto de caballeros, sí. Ya no se puede hacer como se hacía antes, ¿verdad? Que se estipule dentro del contrato, porque eso está prohibido por FIFA. Pero entonces, de palabra, de acuerdo, pacto de caballero, no debería jugar. Y sí, siempre se hace eso. Bueno, doctor, otra pregunta. El tema relacionado a
el nombre comercial que va a tener el estadio, que hasta ahora se llama Nicolás Leos, va a ser el nombre comercial de una de las empresas del grupo Cartes? Mira, yo no sé si va a ser un nombre comercial, ¿verdad? Lo que va a ser... Pero te pongo un ejemplo, el Don Vito Stadium o el Pool Stadium, no sé, demasiadas empresas pues tiene este señor. No sé, ¿qué otra empresa tiene? Vasa Stadium. Mira, vamos estamos decidiendo todavía, viendo algunos detalles, y yo creo que ya para la semana que viene vamos a tener definido eso, de manera que no me gustaría entrar todavía en adelantar nada. ¿O es una empresa internacional? ¿No querés dar detalles todavía? No puedo dar detalles. Entiendo. Hay pactos que estamos haciendo, negociaciones, y entonces no sería prudente de mi parte eso. ¿Por cuánto tiempo sería, doctor? Y en principio estamos viendo la posibilidad de hacer por 2 años, ¿verdad? Y ver después seguir renovando si es que las cosas funcionan, ¿verdad? Vamos a ver, porque el problema hoy en día es que también los costos para mantener en condiciones, ¿verdad? Los estadios son realmente gigantescos, y bueno, hay que buscar un poco el patrocinio, como se hace en el extranjero, ¿verdad? La mayoría de por ejemplo, tenemos ahí la NBA en básquetbol en Estados Unidos, todos los estadios donde juegan de local los equipos, tienen una empresa que es la que le patrocina fuerte, y bueno, y entonces ahí pueden tener estadios de primer mundo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, un poquito emulando eso es lo que estamos queriendo ver, ¿verdad? Presidente, Julio Enciso, ¿no se va a mover en este mercado de pases? Y nosotros estamos a la expectativa, ¿verdad? Vino una oferta, la analizamos, estamos conversando. Yo te diría que lo que nosotros queremos es contar con el jugador, ¿verdad? Este semestre, pero yo no te puedo decir que si viene de repente una mejora sustancial en la cotización, o sea, en la oferta, y viene una oferta que es imposible de rechazar, obviamente que vamos a tener que analizarla, y si conviene para el jugador y conviene para la institución, se va seguramente a ir. Esa oferta que se presentó y están analizando es de Europa, es de Inglaterra específicamente, presidente. Sí, de la Premier League, un equipo que está en la Premier. Sí, del Brighton se publicó, no sé si es la misma institución, ¿verdad? Yo no puedo decir, ¿verdad? Pero la prensa ya la publicó, ¿verdad? Fabio. Sí, presidente, la gente del Houston decía que Sebastián Ferreira es la mayor contratación de su historia. Para Libertad también, ¿verdad? En cuanto a números estamos hablando. Es la compra, sí. La mayor compra de su historia, dice el Houston en su página. Sí, así dicen. Yo no sé cuál es el movimiento del club americano. En nuestro caso sí es una venta, nunca antes habíamos realizado una venta por ese monto al contado, ¿verdad? En un solo pago, porque hay también antecedentes, como en el caso de Gómez. Se acordarán que cuando nosotros lo transferimos a Lanús fue en una cantidad inferior, pero como Libertad había quedado con una parte del pase. Después cuando va a Europa, entonces hay una parte de ese traspaso que le tocó al club, ¿verdad? Entonces, pero no, la venta, la transferencia así directa, sí, esta es la más importante. Presidente, para no sacarte más tiempo y cerrar la nota agradeciéndote como siempre tu gentileza, ¿refuerzos ya no habrá o todavía hay posibilidades de que o hay algún pedido más de Garnero? Sí, estamos siempre en la búsqueda de un arquero. Ah, el arquero. Porque si bien es cierto, está Martín allá en Mingaguazú y están 3 chicos de las inferiores, ¿verdad? Que están haciendo la pretemporada y están entrenando allá.
sí, seguimos viendo la posibilidad de incorporar un arquero, pero bueno, si no se consigue, los chicos que están en muy buenas condiciones. ¿Y delantero, presidente? Y yo no te quiero decir sí o no, ¿verdad? Porque yo siempre digo que mientras el mercado de pase esté abierto, las ofertas se siguen recibiendo día a día. Yo sigo recibiendo ofertas de jugadores de todos lados, y yo le paso al cuerpo técnico. Si de repente por ahí me dice, este me gusta, este necesito, bueno, ahí entramos a buscar, ver la forma, el costo, si el jugador está, la forma contractual, el estado contractual del jugador en ese momento, si está libre, si está con contrato. Bueno, y por eso te digo, yo te puedo decir, hoy estamos bastante completos, pero puede surgir de repente algo y tampoco no me quiero desdecir, ¿verdad? Finalmente, doctor, ¿resolvieron alguna otra cosa importante en el Consejo? No, porque fue una reunión corta, porque estaba la gente de FIFA. Estaba la gente de FIFA, el secretario general de FIFA y otro muchacho que creo que está en la parte ética, el comité de ética de FIFA, y fueron ahora a visitar allá el campo que tenemos en Mipané. Yo ya me habría ido. Perfecto. Gracias, presidente, por tu tiempo. Un abrazo grande y mis respetos de siempre. No, cuando guste, muchachos. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias. El presidente del Club Libertad, el doctor Rubén Ditore. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo supongo que va hacia una de las telefonías. No sé por qué, o una empresa comercial internacional. Acá los muchachos están tirando la cantidad de Honor Stadium, Tabesa Stadium. No, sinceramente los muchachos toman por el lado de la... Acá, bueno, tenemos el tema parcial que tiene Olimpia con la telefonía. Sí. Después... Pero esto es cierto lo que decía el presidente de Libertad. La temática a nivel mundial es que los clubes tienen un nombre comercial. ¿Cómo es? Que no tengo que el primer... Mira, yo sé que estoy volviendo, pero... ¿Qué? Pero tenés poca paciencia el primer día que volviste, hermano. Relajate si ya... ¿Cuánto? 2 años. ¿Quién te hace un naming right por 2 años? No. ¿Qué dijiste? Naming rights se llama esto de vender el nombre de tu estadio. Sí. Vos siempre contabas lo impactado que te quedaste cuando te fuiste al estadio de Paranaense, que en ese momento, ¿cómo se llamaba? Y Kyocera Arena. Bueno. O el Allianz Arena. Bueno, esos acuerdos, Bruno, si te dicen 2 años, no hay ninguna empresa que te va a firmar. Y bueno, pero entonces a lo mejor es una empresa del Grupo Cartes. Por ejemplo, hace poco, ya que citó el presidente de Libertad el tema de la NBA, probablemente uno de los estadios más míticos que sí había hecho, porque hay algunos estadios que no venden, como por ejemplo el Madison Square Garden. Esos están que llegan a vender y los neoyorquinos van a quemar luego la sede. Era la casa de los Lakers, el Staples Center. Alguno habrá escuchado que ni siquiera sigue básquet, pero Staples Center, porque ahí se hacían ceremonias de Grammy, Emmy, además los partidos de los Lakers y Clippers. Eso se vendió ahora, ya que está muy fuerte el tema del Bitcoin y todo esto. Y desde la Navidad, o sea, hace un mes, eso se llama Crypto.com. ¿Sabes cuánta plata puso esa empresa de monedas virtuales para quedarse con el nombre comercial de ese estadio? $700 millones. Entonces... ¿Por cuánto? Estamos hablando de ellos 20 años. ¿Qué estadio dijiste? Y el estadio donde juegan los Lakers, que es probablemente el estadio... ¿Pero cómo se llamaba anteriormente? Staples Center. Qué bárbaro. Y ahora se llama Crypto.com. Claro, la gente no le llama Crypto.com porque tiene el apego. O sea, el hincha Olimpia no dice Tigo Manuel Ferreira, dice Manuel Ferreira, el Bosque. Yo me acuerdo cuando Zapac, ya que estaban con este tema del proselitismo, con la nueva olla, una de las primeras cosas que se hablaba era, bueno, ¿cómo sostener esto? Y una de las razones, una de las explicaciones era, bueno, ¿por qué no hacemos el tema de vender el nombre? Y hay toda otra vez una mecánica, porque el hincha no va a llamar de esa forma, pero a las empresas no le interesa eso. A la empresa no es que le interesa que el hincha... Sino es la exposición de el nombre comercial. O sea, por ejemplo, no es que si la nueva olla consigue un nombre comercial
a la empresa le interesa. Igual pasa, ¿sabes con qué, Dani? Pasa con, por ejemplo, la Conmebol Sudamericana o la Conmebol Libertadores. Claro. Nadie le llama así. Vos le decís Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Sí. O, por ejemplo, si tiene un auspicio, Santander Libertadores, cuando era en su momento, claro. Nadie le decía, che, vamos a ver el partido Santander Libertadores. Correcto. No, pero ¿qué pasa? Cuando la Conmebol ofrecía ese producto a todo el mundo y figuraba ese nombre, figuraba el nombre del banco. O sea, al banco no le interesa que el hincha llame de esa forma. Al banco lo que le interesa es que cuando venga el satélite o en las grandes reuniones figure que, vos sos sponsor de ese producto. Entonces, ¿qué le da? Le da un nivel de confianza al que no le conoce mucho. Este tema de la moneda virtual, que es todo un debate en estos momentos, se sacaron grandes puntos y estaba leyendo la entrevista del dueño de esto y decía, a mí no me interesa que el hincha de los Lakers diga, no, yo no le voy a llamarle, este es Staples Center, esta es la casa que construyó Kobe Bryant, que con Shaquille O'Neal ganamos que 3, 4, 5. A mí lo que me interesa es que la gente que por ahí duda si lo del cripto es Ponzi, es pirámide o es... Acá está, pusimos 700 y no hicimos con el nombre del estadio. Durante 20 años, cuando Ariana Grande venga a cantar acá en los Grammy, ahí va a decir, bienvenidos al Crypto Arena. Y eso es lo que va a ocurrir. Por ejemplo, cuando Olimpia juega un partido de Copa Libertadores en el Manuel Ferreira, a la telefonía no es que le interese, no, vos hincha, vos que vaya, decir, no. Lo que dicen es cuando muestran allí en la transmisión. Por eso llegan a tal punto de exposición que, por ejemplo, en la última Euro, cuando se jugaban los partidos en la cancha del Bayern, la UEFA, cuando mostraba la señal, no decía Allianz Arena, sí. Es el estadio de Múnich. Sí. ¿Por qué? Porque dice, yo soy UEFA, a mí Allianz no me da un peso. Claro. Le dio al Bayern. Pero no, y Vodafone, por ejemplo, entra muy fuerte en Europa, ¿verdad? Y no le dan, o por ejemplo, está la empresa petrolera esta de Rusia. Gazprom. Gazprom, sí, bueno, sí. Y hay empresas televisivas que no te muestran, ¿verdad? Claro. Y hay sí empresas que te muestran. Acá, por ejemplo, algo interesante. Corinthians, dice un amigo del WhatsApp 0972-730-730, vendió el nombre por 400 millones de reales. Y se llama Neoquímica Arena. ¿Cierto? Neoquímica Arena. Mira, oche. Antes se llamaba... Claro, pero la torcida le sigue llamando Itaquerão. Sí, una cuestión de la zona. La misma cosa que Guaraní. Vamos a suponer que mañana Guaraní venda y se llame, no sé, farmacia Stadium, farmacia, no sé... Totti, no sé. Hierros Totti, Stadium. Sí. No, la gente le va a llamar Dos Bocas. Pero, y eso es lo que pero él es correcto lo que vos decís. Pasa por la credibilidad, el posicionamiento de la marca, ¿verdad? De que seas reconocido y que vos sos el auspiciante tal marca. Por eso te decía, en Estados Unidos hubo casos donde entraron empresas, firmaban por 10, 15 años, y a los 2, 3 años se declaraban bancarrota y el club se quedó con el clavo. O sea, por eso te hablaba del tema de la confianza, hasta qué punto, porque han habido estadios, ponerle que Exxon tenía el estadio de un equipo de fútbol americano y había firmado por 15 años y bueno, al segundo o el tercer año quebró. ¿Y qué va a hacer? Los empresarios se quedaron en bancarrota y el estadio vuelve a recuperar su nombre original. Pero ¿por qué tanto dinero y tanta locura? Por esto de decir que en la siguiente reunión donde se junten los billonarios, digan, bueno, yo soy fulano de tal y bueno, el estadio, me acuerdo cuando en una final de la NBA jugaron Dallas y Miami, se le había bautizado como la serie de American Airlines, la aerolínea, porque los dos estadios se llamaban de la misma forma. Entonces, es toda una cuestión y es una fuente genuina para los recursos. No sé si va a ser el caso de Libertad. Bueno, a la vuelta a la pausa, no se pierdan. Diego Iguata, colega de Wall Sporchi, hablando sobre Luis Adriano. Quiero que escuchen atentamente. Dani, Fabio, escuchen atentamente porque da muchos detalles, Diego, sobre Luis Adriano.
el jugador que quiere Cerro Porteño. Pausa, tenemos que cumplir comercialmente, Quique, por favor. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo y exclusivo para beneficiarios de Asismed. Podés agendar de manera simple llamando al 288-7000 y elegir el horario que más te convenga. De lunes a sábados en el Autolab del Centro Médico La Costa Lynch, ubicado en el estacionamiento sobre Madame Lynch y Víctor Hein. Entérate más en las redes sociales, @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactose Level, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¡Qué calor que hace! No importa cuando escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir: embogüé el calor. Con nuestra yerba Indega Pantano Limón, apagás el calor y todo lo que quieras. Con cedrón capií, yerba de lucero, concú, menta y limón, y el sabor dura mucho. Yerba mate Indega, probá pues. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. ¿La situación de Luis Adriano cuál es? Lo que pasa es que no está en los planes del Palmeiras. Tuve un 2021 muy malo. Casi no jugó porque estuve lesionado una gran parte del año. Y cuando estaba listo para jugar, no estaba bien y tuve problemas por tener salido mucho a la noche, por hacer salir de fiesta todo el tiempo, y no estaba físicamente bien para jugar cuando tenía posibilidad de jugar, que no estaba lesionado. Entonces perdió espacio con el entrenador y no está en los planes para este año, y no se queda en Palmeiras. Esto está listo, que él no se va a quedar, pero él tiene un salario muy alto para los padrones de Brasil, incluso, que son $1.200.000, que son como $220.000. Es mucho dinero. Y para un jugador que no está jugando siempre. Entonces, él no se queda acá. Y ayer yo hablé con gente de Palmeiras. Me han dicho que interesaba Cerro Porteño y que en la etapa en que ellos estaban hablando los representantes del jugador y Cerro, y se llegan a un acuerdo. Ahí sí Palmeiras va a adentrar a la negociación. Pero Palmeiras sabe que el salario es muy alto y está preparado para pagar una gran porcentaje del salario, por comprender que es un salario muy alto para
otros equipos de Sudamérica y de Brasil también. Porque hoy Palmeiras tiene una condición financiera muy buena que otros equipos en Sudamérica no tienen. Y eso está claro para Palmeiras. Y entonces está preparado para pagar. Estás haciendo lo mismo con Lucas Lima. No sé si te acuerdas de este jugador. Sí, claro. Y es un jugador muchísimo caro también. Los salarios son como casi lo mismo, casi como 1.200.000. Y Palmeiras lo prestó a Fortaleza, que va a jugar la Copa Libertadores. Está pagando como 70% de los salarios. Entonces, el club está preparado para eso. O sea, 70% en este caso es un importante parámetro el que nos estás dando, porque ahí sí es accesible para Cerro, porque para el mercado paraguayo es prohibitivo, es imposible. Entonces, inclusive para cualquier otro mercado acá en Sudamérica es mucho dinero. Ahora, Palmeiras le hizo saber a Cerro que estaría en condiciones de pagar parte del salario de Luis Adriano. Eso yo no sé, porque hasta donde yo sé que la negociación se fue, Palmeiras y Cerro no hablaron, solamente el jugador y el club paraguayo. Yo sé que Palmeiras no adentró la negociación todavía y solo va a adentrarla después que el jugador y el club, que después que Luis Adriano y Cerro tengan un acuerdo. Cuando las dos partes estuvieran de acuerdo con un salario que sea, entonces Palmeiras va a adentrar la negociación para saber cuánto tiene que pagar de que va a quedar. ¿Me comprende? Ahora comprendo, porque no me estaba cerrando que una parte importante de la negociación todavía no entre a hablar, porque si Palmeiras va a pagar una parte importante del sueldo, uno suponía que se iba a hablar con Palmeiras, pero Palmeiras dice que hable el jugador, que reciba la propuesta de Cerro, y la diferencia la vamos a pagar nosotros. ¿Entendí bien? Sí, eso es lo que pasa, porque Palmeiras sabe que por ejemplo, vamos a imaginar que Cerro y Luis Adriano llegan a un acuerdo, pero todos saben que Cerro no va a pagar el mismo que él gana acá en Palmeiras, entonces va a tener una diferencia. Esta diferencia es la parte que va Palmeiras a pagar al jugador. Y ya está tranquilo cuanto a eso, porque él tiene contrato como hasta julio 2023. Y si Palmeiras tiene que pagar 100% hasta allá, va a pagar mucho más. Claro, cualquiera que sea la parte que Palmeiras va a tener que pagar es menos que el total, claro. Y se va a romper el contrato que sea, va a pagar una multa también. Entonces, no es bueno para Palmeiras hacerlo, tampoco. Es más barato para Palmeiras prestarlo a Cerro y pagar una parte, aunque sea como 60-70%, do que pagar 100% y no tener el jugador, porque no está para jugar acá más. Y tampoco pagar la multa para romper el contrato, porque si uno tiene que pagar todo lo que se quiere del contrato para que el jugador pueda salir. Entonces no es una buena negociación para Palmeiras. Ahora, una pregunta, Diego. Evidentemente conoces mucho de lo que es internamente el Palmeiras. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Sabes si es que Luis Adriano quiere venir a nuestro país, quiere venir a Paraguay? Y de paso te comento que acá Cerro llegó a pagarle a Mauro Boselli $60,000 por mes. ¿Verdad? El centro delantero que lo conoces porque estuvo también en el fútbol brasileño, estuvo en el Corinthians, y a él le pagaban $60,000 en su momento, bajo la administración de quien hoy quiere ser presidente del club, que se llama Juan José Zapac. Yo recuerdo que había invertido en Fossati, el técnico, también lo conocerás, el uruguayo, $120,000 por mes, pero todo el cuerpo técnico. Fue uno de los esfuerzos económicos más importantes, pero también te debo decir que el 30 de enero acá
va a haber una asamblea en el club. Entonces, políticamente, para el aspirante más importante que tiene a la presidencia, y yo te agrego, te diría que para mí es el virtual presidente de Cerro que va a continuar. Él quiere armar un buen equipo, de hecho ya cerró con Jan, el arquero, retuvo a Duarte, un zaguero central muy bueno, Alexis Duarte, joven, excelentes condiciones, retuvo a Robert Morales, un delantero, contrató a Robert Piris da Mota, que estuvo en el Flamengo, ahora contrataron a Alfio Oviedo, un jugador paraguayo que estaba jugando en Guaraní. O sea, está armando un equipo y lo trajo a Williams Riveros del Barcelona de Guayaquil, zaguero central paraguayo. Sí, pero no sé, $60.000 estaban pagando a Mauro Boselli, ¿no? Sí. Eso es como 6 veces $300.000 reales. Claro, el 30% de lo que sería el salario de Luis Adriano, Diego. Sí, 30% es muy poco. La verdad es 25%, ¿no? Porque el salario es 1.2 millones. Es muy poco, pero Cerro tiene que hacer un esfuerzo si lo quiere traer a Luis Adriano, porque es un jugador de categoría. Sí, y los conozco los dos muy bien, tanto a Boselli como a Luis Adriano, no se puede comparar. Luis Adriano es muchísimo mejor, no hay comparación. Boselli acá en Corinthians no jugó casi, estaba siempre en el banquillo, y cuando jugaba no justificaba que estuviera en la cancha. Entonces no se puede comparar con Luis Adriano. Luis Adriano fue muchísimo importante en 2020 cuando Palmeiras ganó la Copa. Fue el máximo goleador del equipo en el año con 20 goles. Y es un jugador buenísimo. Tal vez sea el mejor delantero de Palmeiras en los últimos, no sé, como 20 años tal vez. Tal vez sea tan bueno cuanto Gabriel Jesús, tal vez, no sé. Mira pero lo que pasa es que en la primera temporada fue muy bien, la segunda fue fenómeno, en la tercera no jugó, no sé por qué se estaba encantado con alguna chica nueva, porque era casado, se divorció, casó otra vez con una chica más joven. Entonces no sé qué pasó en su vida personal, pero lo que pasa es que eso se reflejó en la cancha y él no jugó bien. Pero es un buenísimo jugador, eso es un crack, eso no está en discusión. Pero no tuve una buena temporada y eso hizo con que Abel Ferreira, el entrenador, se quedase enojado de él y no está en los planes más. Consultando un poquito si efectivamente Luis Adriano debía presentarse hoy a entrenar con Palmeiras. No, lo que pasa es que Luis Adriano tenía que volver hoy al club para entrenar, pero no hay ninguna posibilidad que él se quede acá. Eso no va a pasar. Y como te lo dijo antes, como lo dijo a tu compañero antes, lo que pasa es que es un jugador muy caro para que se quede acá sin jugar y Palmeiras pagando todo. Entonces, es cierto que va a salir. La única condición, pienso yo, para que él pudiera quedarse es pidiera disculpas al club, perdón por el año, por los errores del año que pasó y todo, y estoy pronto y listo para jugar. Pero conociendo a él no va a pasar, eso no va a pasar. Y si eso no pasa, no hay ninguna chance que él se quede acá. Y me parece que va a salir, eso está cierto. Ese de Cerro me parece muy interesante a él, porque es un equipo grande, es un equipo de tradición, de un país que está cerca de Brasil, pero no sé, es un jugador que tiene muchísima condición, muchísima capacidad de juego, pero en la parte de fuera de la cancha, en la temporada que pasó, fue muy decepcionante. Entonces, es un invertimiento de riesgo, es peligroso contratar a un jugador que es tan bueno, pero que es tan caro. Claro, y que va a cumplir 35 años, pero hay que ver la cuestión de la vida personal, como decís vos, porque bajó su rendimiento y es un salario realmente muy fuerte. Ahora, te pregunto, Diego, ¿hay algún otro equipo brasileño que lo quiera a Luis Adriano?
Yo pienso que si Palmeiras se pone listo a pagar una parte del salario, yo pienso que tal vez jugaba hay como 20 clubes, 20 equipos en la Serie A. Él tal vez jugara como 9 en 12 de estos 20. Pero lo que pasa es que toda la gente de Brasil sabe lo que pasó con él. Porque estábamos todos acá viendo que no jugaba, que estaba saliendo y todo. Entonces, todavía no hay interesados acá en Brasil, que se conozca. Él tiene una conexión muy fuerte con Internacional de Puerto Alegre, pero Internacional contrató a Wesley, que jugaba en Aston Villa, en Inglaterra, y tiene a Yuri Alberto, que es un joven jugador buenísimo también. Entonces yo pienso que él no tenía espacio allá también. Y todavía no hay ninguna oferta de un club brasileño por él, ¿no? Muy bien, Diego, muy claro todo lo que nos está contando. Para cerrar, Gustavo Gómez Portillo, ¿cómo está conceptuado en estos momentos en el fútbol brasileño? Y si ya él definitivamente, después de la salida de Melo, va a ser él el capitán del equipo. Sí, no hay ninguna duda que va a ser el capitán. Tal vez sea el mejor jugador del equipo hoy. Es el capitán de Palmeiras, es un ídolo de los hinchas. Tal vez sea el mejor zaguero de Palmeiras desde, no sé, acá en Gustavo Gómez y Palmeiras son como, me parece que nacieron uno para el otro, porque él juega acá como si estuviera nacido en San Pablo, tranquilo, siempre la gente de Palmeiras le gusta muchísimo, es muy profesional y es un jugador clave para Palmeiras. Ustedes han visto la final de la Copa, lo que él hizo en los primeros minutos del juego, el lanzamiento para Mike para que poner a la bola para que Rafael Vega hiciera el gol. Entonces es un jugador importantísimo para Palmeiras y es un ídolo de los hinchas. Y va a ser el capitán. Certamente. Qué lindo escuchar para nosotros eso, ¿verdad? Sí, y pueden quedarse muy orgullosos de él porque es el mejor defensa de Brasil hoy, tranquilamente. Es el mejor jugador de defensa del fútbol brasileño hoy. No hay ninguna duda. Qué bueno, qué lindo escuchar eso. Diego, ¿qué más? Sí. No, ¿cómo lo ve al Palmeiras para pelear por el Mundial de Clubes? El Mundial es muy complicado porque uno gana del equipo de México, que son equipos muy buenos, que son equipos de nivel de Libertadores. Entonces son siempre equipos buenos y después te vas a encontrar con un campeón europeo. Entonces es muy difícil. Pero lo que la gente de Palmeiras tiene muchísima ilusión de ganar el Mundial es porque el club tiene acá un entrenador que se llama Abel Ferreira. Ustedes lo conocen, tengo certeza, y que es muchísimo bueno, muy inteligente, que piensa el equipo de acuerdo con el adversario, que piensa cada detalle del equipo pensando en que el adversario va a hacer. Es muy táctico, muy inteligente, y esa es la gran ilusión del palmeirense. Vive en el entrenador, porque ganó de Flamengo, que tal vez sea el mejor equipo de Sudamérica hoy, pero ganó de Atlético Mineiro, que también es un equipo muy bueno, y el año anterior ganó de River Plate, que era entonces el mejor equipo de Sudamérica. Y Palmeiras tiene un buen equipo también, claro, no es un equipo malo, pero no es tan bueno como todos esos otros. Y siempre ganó con la inteligencia del entrenador y la ejecución perfecta del plan que él diseñó por los jugadores. Entonces, la gente tiene esa ilusión, pero todos saben que es muy difícil, que Chelsea es como tiene 75% de ventaja contra Palmeiras, 75-25, tal vez que sea 70-30, pero no más que eso. Pero así, Palmeiras ganó 2 veces la Copa, no es poco, y a ver qué pasa, ¿no? Porque acá en Brasil tenemos una expresión que se dice, el no
ya tenemos. No vamos a ser campeón, eso ya tenemos. A ver si eso se cambia en Abu Dhabi, ¿no? Muy bien. Diego, de nuevo, muchas gracias por tu atención. Se te comprende muy bien, casi un castellano muy bien. Así que realmente estamos agradecidos. Muy obrigado. Le pido perdón. Dale. Yo le pido perdón por mi castellano. No, se te entiende muy bien. Muy bien, en serio, muy bien. Dale. Estamos a las órdenes, Diego, estamos a las órdenes acá por Paraguay también, ¿sí? Yo también, si necesitan algo, tienen mi teléfono, me llaman. Gracias, Diego, muy amable. Feliz año para vos. Adiós. Dale. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactose Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¡Qué calor que hace! No importa cuando escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir: embogué el calor. Con nuestra yerba Indega Pantano Limón, apagás el calor y todo lo que quieras. Con cedrón capií, yerba de lucero, concú, menta y limón, y el sabor dura mucho. Yerba mate Indega, probá pues. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Bueno, tema... Sin duda que el tema de el delantero del Palmeiras genera mucho, ¿no? Si llega a venir, va a ser el fichaje del año, por lo que se está hablando, por un jugador con extraordinarias condiciones, pero hablaba de la vida privada, ¿verdad? De que por eso perdió la posición en Palmeiras. Luis Adriano. El mismo que le hizo Robert Rojas. Exactamente. Sí. La jugada Robert Rojas, así que le gira y le... Sí, pero después tuvo un año complicado. Yo creo que hoy en día también el tema de la trayectoria, palmarés, además de una necesidad deportiva que tiene Cerro. Claro. O sea, Cerro todavía no ha encontrado el reemplazante de Mauro Boselli, quien había llegado como el reemplazante de Diego Churín. Exacto. O sea, en estos momentos Cerro está encarando sin un 9, porque lo que contaba Juanma, que retorna de una forma de decir, porque fue campeón con Cerro, lo de Alfio Oviedo. Alfio, más que nada, reemplazando a Adrián Martínez, que volvió a Libertad. Ese sería el cupo de Alfio Oviedo, y no precisamente el cupo de Boselli. A lo que hace rato, Bruno, cuando interactuaba con los oyentes, como que hay dos aspectos, ¿no? Está el aspecto netamente futbolístico, donde Cerro necesita un centro delantero. Un definidor. Claro. Otra vez, un finalizador. Y después está lo otro, que es más que futbolístico, lo mediático, lo extrafutbolístico, el impacto que puede tener un hombre de semejante carrera. La carrera que contrasta con la actualidad y una rotunda negativa que, si uno no está muy adentrado en el mundo Palmeiras, dirá: pero con semejante contrato que le habían hecho cuando había llegado como la solución, y hoy prácticamente irradiado, lo sacaron de la web oficial, ya su número está utilizando otro jugador. Es como que no, mira, acá no vas a jugar. Entonces choca un poco eso. Cerro me parece que viene de un ejemplo positivo de lo que significó esa situación con lo de Jan. Ahora, ¿dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar? Porque está Alfio. No, está Robert Morales. No, yo sé. Viene juega de Boselli. Sí. Por eso te digo, en el análisis futbolero. ¿Y Sergio Díaz? No, pero Sergio ¿Y qué va a pasar con Alan y Enzo Jiménez?
¿Qué va a pasar con Otro dato, Claudio Dani. Aquino? Es que volvemos. O sea, ¿cómo se arma? Salvo que me diga Bruno que en este mes... O va a ser práctico el tema. El mismo equipo, sale Boselli y entra el brasileño. Claro. Pero hay un detalle, Dani, perdón. Cuando terminaba el año, cuando se hacían las premiaciones, Chiqui Arce había dicho que Robert Morales y 10 más. Claro. También dentro de su estructura. Sí, pero yo creo que él no hablaba de una alineación titular, sino hablaba de una frase de este es demasiado importante. Sí. O sea, entonces, salvo que a Chiqui le agarre una innovación que no creo que a esta altura, y más con la cosecha que tuvo, diga yo voy a jugar falso 9, porque hay un puesto para el centro delantero. Pero Luis Adriano es de la misma característica de Boselli, porque vos sabés que en la entrevista, no sé si escuchaste, Sí. el periodista colega brasileño dijo, es mucho más que Mauro Boselli, no hay punto de comparación, dijo. Yo creo que también incidió lo que dio Boselli en Corinthians. Claro. Él lo dijo. Es porque es la imagen que le quedó al colega. Porque voy a agarrar el Boselli de Leoni. Claro. No. Pero ese Boselli de León es de cuánto, hace 4 o 5 años atrás. Eso, pero por eso cuando... Esta es una cuestión Luis eterna. Adriano viene de ser, en el 2020 campeón de la Libertadores, fue clave. En 2021 no jugó con asiduidad, pero las veces que jugó lo hizo bien. Sí, pero ahí volvemos. O sea, el Luis Adriano que podría revolucionar el mercado no es el del Palmeiras. Es el que estuvo en Ucrania, en Rusia, jugó nada más y nada menos que un Mundial de Clubes con Inter hace 16 años. O sea, por eso cuando vos preguntas dónde jugaría, es un análisis futbolístico, de una consulta futbolística de 9, porque pero todos los nombres que es el citaste no es culminador, 9. él es culminador. Él es finalizar. No, A ver, y aparte... Luis Adriano es el más 9 de todo lo que tiene Cerro en estos momentos. Claro. Por ende, pero en comparación a Boselli, ¿cuál es la diferencia? Este se mueve más este es más potente, quizás por fuera más, del área. más encarador. Boselli por lo general es más de descargar juego. De espalda al arco descarga y participa de la jugada. Los dos. Incide mucho, pero para mí Luis Adriano es más encarador. Tiene más claro, drible. o sea, a ver, los dos no desconocen esto de jugar de espalda como 9. Sí. A ver, por ejemplo, a Robert Morales, para mí es un desperdicio que él me juegue de espaldas. Pero de los dos, el que gira más es Luis Adriano, el que descarga más es Boselli. Claro. Si es que uno tiene que encontrar una especie de cuadro comparativo del 9 que tuvo Cerro y del 9 que busca Cerro. ¿Cómo dijiste, Luis Adriano es más? Él, a ver, posicionalmente los dos están de espaldas. Luis Adriano es más de giro y Mauro es más de descarga. Claro, Mauro es más de apostar a lo colectivo. Se recuesta su juego a lo colectivo. Descarga, va al área por decir una jugada o retrocede metros para definir. Claro, pero Luis Adriano puede solucionar una jugada de ataque solo. Por eso, se encara y te saca un hombre encima sin problemas. Entonces, sí, está bien, ¿verdad? Cuando uno hace este tipo de comparación, no significa que el otro no hace lo que, sino estoy citando una característica principal. Así mismo. Pero volviendo a lo que preguntaste, Cerro necesita un 9. Ahora, Chiqui que tiene PhD, que es experto en arreglárselas, si no llega el 9, no es que va a ofrecer un equipo anémico de bulimia ofensiva, no. Se la va a buscar con todos los nombres que vos citaste. Pero todos esos nombres que citaste, ninguno jugaría de 9 en un plantel con un 9 consolidado. Por eso citaba lo de Churín y lo de Boselli. Cuando se da lo de Churín, Cerro se movió rápidamente y a esta altura lo presentaban a Boselli, que había hablado con Chiqui. O sea, Chiqui necesita ese 9. Entonces, como último recurso sería lo de Morales, si es que no viene el 9, pero en un análisis futbolístico, Cerro necesita ese 9, y si viene un 9 de valía, no el que viene a probarse, no el que viene a ver cómo está para testear el mercado, tiene su lugar. Después, son los otros quienes tendrán que luchar, que si Sergio Díaz, que cómo está Fariña, además de los jugadores del último campeón del torneo Clausura. Pero qué plantel tiene Cerro al final, ¿eh? O sea, con esta incorporación de Piris da Mota, Williams Riveros, vos lo tenés a Enzo Jiménez, lo tenés a Alan Benítez, lo tenés atrás a Alberto Espínola. Sí. Por la zona izquierda se va a mantener Rivas. Porque Adorno se fue, se enteraron, ¿no? Sí, sí.
Se va a Huracán. Pero Se va a Adorno, Huracán. claro, No, al ampliarse la cantidad de zagueros con la llegada de Williams, ya va a perder más terreno, entonces era mejor cederlo. Claro. Y después está Sergio Díaz, que Pero- si se pero, lo recupera, ¿qué se lo pasó con lo de recupera. Pachi? Yo, Pachi tiene ofertas en la Argentina y está analizando ofertas también del exterior, O sea, pero no Cerro se no descarta, pero hoy día me parece que por la cercanía ya del comienzo del campeonato Tiene oferta de Cerro nuevamente, No, para por una eso- renovación. Por eso, a ver, con Pachi fuera, uno dice Sergio Díaz o Es lo Luis que dijo, Fariña. perdón Dani, es lo que dijo en la conferencia Chiquiarse. No está Ah. Pachi, y si no está Pachi, no podría jugar ahí Sergio Díaz. Para eso llega Sergio Díaz, decía el técnico. Es que Sergio, cuando le toca ir al América, en una decisión equivocada desde lo deportivo, era cuando Pachi estaba muy mal, futbolísticamente Sí. hablando. Y Pachi recupera el nivel de casi dependencia que tenía, por ejemplo, el equipo de Russo con la salida de Díaz. O sea, ahí podés, pero volvemos, o sea, cualquier equipo que quiere ser protagonista y con un volumen confirmado como el caso de Cerro, necesita ese 9. Y Cerro perdió el 9 con lo de Mauro Boselli. O sea, algo que no estaba en la planificación por el tema del contrato y se sabe por las razones familiares del hombre que ya está ahí en Estudiantes de La Plata. Pero, entonces, evacuada la consulta futbolística, una cosa va a generar el efecto dominó. O sea, si viene va a ser un nombre de esos que va a sacudir el mercado. O sea, fíjate que, por ejemplo, cuando te citaba lo de la experiencia positiva con lo de Jan viene de urgencia por aquella fea lesión de Popi contra Guaraní. Sí. Pero cuando venía y cuando empezábamos a conocer a Jan, uno decía, todo nada, o sea, no va a ser un gris, como terminó siendo. O sea, hasta en su última imagen. Y yo creo que para aquellos que le estarán diciendo a Juan José Zapac, jugate, yo creo que tiene mucho efecto el antecedente positivo con lo de Jan. Porque, ¿cuál es el pero que se está hablando? No, pero esa conducta que se enfrentó a la torcida, que cuando le estaban criticando o chingando, como dicen ellos, él le respondía, no, un tipo de carácter y todo eso. Pero allí en la hueste están diciendo, pues Jan también es así, ¿y cómo no salió lo de Jan? O sea, yo creo que también eso hace que hayan mirado de ese mercado y el gran conocimiento que tiene Chiqui, o sea, Chiqui, Ese es Palmera un plus, ese es un segunda, plus. tercera casa. No, te digo que Chiqui no se va a sorprender, o sea, Chiqui no fue sorprendido por Jan. Él sabía, por eso cuando declara, como declaró después de la Supercopa, o sea, yo creo que Chiqui sabe todos los puntos, entre comillas, negativos de Luis Adriano. Pero si le da luz verde es porque, a pesar de eso, es un jugador que yo necesito. Y sobre todo el escenario económico que se da ahora, con esto de que Palmeiras podía financiar más del incluso 70% del sueldo actual, ¿verdad? Entonces, ese sacrificio económico podría hacer Cerro, ¿verdad? Todo Cerro que va a hacer el programa. ¿Y Olimpia? Yo respondo Olimpia, a lo que me hermano, pregunta Olimpia, el Guaraní, señor conductor. Guaraní, Mira, Guaraní si no mi primer jugó ya día amistoso. de retorno, Cristian mira. Rivero a Libertad dejó Nacional, Palau podría ir a Nacional. Vamos un poco a hablar de Olimpia también. Yo ¿O hablé- usted no le dan la posibilidad a Olimpia? No, yo hablo. Me preguntaste lo del sub-19, te pregunté algunas cuestiones y después respondí. Me preguntaste sobre el Cerro. Llamémosla a Johnny. ¿Qué pinta de John? O hablemos, si no, está haciendo noticiero, trajeada impecablemente. Olimpia juega amistoso el sábado ante Resistencia. Por ahora sigue en pie el Jugó amistoso. contra Tacua la vez pasada, ¿no? Jugó contra Tacorí el sábado, ganó 2-0 el equipo titular. La base de Dani, salvo Roque, Lindo equipo. el equipo que ganó la Supercopa ante Cerro. Ese mismo equipo, sin Roque, con Walter González, como novedad. Y si no está Walter, ¿quién es el centro Y delantero? habló de Paiva también Julio Cáceres. Duarte también está ahí. Está Duarte, pero en otro el único cambio que hizo en ese partido, ¿sabe cuál fue, Dani? En el partido amistoso, Julio Cáceres. Lo sacó a Walter González y lo puso apoyo, de 9. O de delantero libre, ¿verdad? La gran Pipo. Claro, para jugar con Derlis González. Después en el arco Alfredo Aguilar. Aguilar. ¿Quién arranca? ¿O Tálvaro o lo hace Y yo creo que el Tucu Salazar, porque perdió un poco de tiempo Tálvaro y el Tucu está en un buen momento. Centrales. terminó bien. Saúl Antolín. Tito Torres. Tito. Pero el mismo equipo Olimpia. Y es lo que decía. O sea, no. Y acaso a ese Olimpia no le fue bien. No le fue mal, perdón. En la última parte le fue bien con Julio Cáceres.
Ganó los partidos que tenía que ganar. Le ganó a Nacional en Barrio Obrero. Mediocampo, Alejandro Silva, Richard Ortiz, Quintana, Richard Ortiz, Hugo Quintana, por izquierda, Fernando Cardoso. Sí. Derlis González y Walter Opollo. Sería el... Por ahí quiere cambiar de esquema Julio, pero no creo. Juega la primera fecha y... Pero, ¿qué pieza de recambio tiene Olimpia? Tenés, de acuerdo a lo que vimos... Vamos puesto por puesto, por ejemplo. Porque ahí, mira que Olimpia entra primero en la Libertadores. El primero que va a entrar en el trajín de la Libertadores es Olimpia. Pero yo te podría preguntar, ¿por qué ya preguntaste a recambio cuando en algún momento hasta el 11 parecía en duda? Allí donde vuelvo a lo que hace rato vos explicabas con el tema. Pues yo todavía me acuerdo, uno de los últimos programas donde estuve fue el tema de la intimación, notificación de Ale Silva. Y aquella vez yo preguntaba si eso era automáticamente no volver. Bueno, hasta Otálvaro volvió. Entonces, voy nomás a lo siguiente. Acá pusimos un ejemplo de Stroessner, que miró la foto y dijo, solamente falto yo y Roque de la misma cosa. Bueno, entonces... Roque habrá mirado la foto y... Pero en ese momento, cuando se daba lo de la intimación, había una sensación, bueno, parece que se van todos. Sí, ese era el escenario, o sea, la situación era esa, pero ¿verdad? Por eso, o sea, lo que hace rato se explicaba. Vos arrancás ahora y veías la planilla de Olimpia Tacuarembó. Y decía, bueno, acá no está Roca nomás, que tampoco fue titular en los 36 partidos de Liga del 21. Entonces, voy nomás a esa situación de ansiedad, desesperación que a veces, pues el hincha desesperaba un poco, pero al final no se fue nadie. Hasta los que pensaban que estaban afuera, tipo Sergio Otálvaro, volvió. Entonces, desde lo futbolístico, y allí es donde siempre va a ser interesante lo de debatir lo de Olimpia. Yo, que siempre sostuve con el tema de que Olimpia no salvó el año ni siquiera con la Copa Paraguay o la Supercopa, pero encuentra una estabilidad y va a ser prueba de fuego para la dirigencia con lo de Julio César Cáceres. Porque lo del plantel ya está recontraprobado para las cosas buenas y para las cosas malas también. Entonces, ¿qué es lo novedoso del Olimpia modelo 22? Su cuerpo técnico. Cuando Olimpia había arrancado con un cuerpo técnico que conoce muy bien lo que es el día a día del Olimpia, pero que todavía como cuerpo técnico está en un aprendizaje, en un periodo del mismo, y está en una curva ascendente, pero siempre con el contexto de una curva ascendente por lo que era su presente en ese momento, no por lo que condice su historia. Pero Dani, hoy con los salarios medianamente al día, sí, el mismo plantel, por eso pregunto recambios, porque Olimpia terminó penúltimo, este mismo equipo terminó penúltimo. Sí, pero este equipo, o sea, Julio César Cáceres no terminó penúltimo. Claro. A lo que vos preguntás, yo te respondo de esa forma. Julio César Cáceres consiguió todos los objetivos que estaba a su alcance. Meterse a la Libertadores, más de Paraguay 4 él no tenía posibilidad, sí, y ganar las dos copas. Ganó la Copa Paraguay y la Supercopa, ¿verdad? Entonces... o sea, la gran ficha entonces de Julio César Cáceres. Claro. Y o sea, yo agarro, a ver, enero del 2021 y enero del 2020, que fue, o sea, era la ostentación de la ostentación. Voy a agarrar y son prácticamente los mismos nombres. ¿Qué es lo novedoso? Olimpia tiene a un técnico que está haciendo sus primeras armas, porque en el 20 era Gorosito, cuestionado y todo, pero era un técnico de trayectoria, y en el 20 era Garnero. Claro. No voy ni el 18 ni el 19. O sea, entonces, los nombres casi todos se repiten. Vos decís, no, pero en el 22 vamos a jugar con los juveniles, que se vayan todos los... Y vos ves... y sacar el promedio de edad y no te va a salir los 26 o 27 que va hace rato decía del Manchester City y compañía. O sea, están los... Porque si juega Otálvaro en vez de Salazar, ahí otra vez sube más. Sube, sí. Si por ahí en el partido no es Quintanita, no sé cómo está lo de Orsusa. Orsusa continúa. Sí, por eso, Orsusa. O sea, no estamos hablando... el que se va es... O sea, no lo van a tener en cuenta es Matías Ale. Que claro, de hecho claro, fue una fallida incorporación, ¿verdad? Pero para por eso, Olimpia. o sea, fíjate uno que para mí el Olimpia 22 es su cuerpo técnico. Y agregarle a eso que llegó Elvio Paolo Rosso, que te asegura que el equipo va a correr,
Que va a hacer el pressing, se tiene que hacer pressing, transiciones rápidas, lo que sea. Sí, pero él no juega. Al final, él no juega, pero... No estamos de acuerdo porque yo apunto a los jugadores. Al final los jugadores son los que entran a jugar. Sí. Está bien, la cuestión del técnico es clave. Pero es el mismo plantel. Sin Roque, es el mismo plantel. Claro, es el mismo, es el mismo plantel que consiguió un penta de 6 posibles y es el que apenas se metió como Paraguay 4 y terminó penúltimo el último semestre. O sea, es el mismo plantel. Entonces... Recambio, ¿qué hay? Recambio. Alfredo Aguilar, ¿quién es su recambio? Olveira. Salazar, si es titular, es Otálvaro. Otálvaro o viceversa. De Saúl Salcedo. Y ahí lo tenía Luis Fernando Cáceres. De Antolín. Lo está probando a Mateo Gamarra de central por izquierda. De Tito Torres. Tobías Castellano. Sumar que el propio Mateo puede jugar como 4, ¿eh? También. Sí. Mateo Gamarra puede jugar lateral izquierdo. ¿Ale Silva? Está el Peta Brizuela. Está Ramón Sosa, que puede jugar por derecha o por izquierda también. ¿De Richard Ortiz? Orsusa. De... Adelio es el de... Quintana. De Quintana. De Hugo Quintana. O apareció un chico Gómez también. De apellido Gómez. Como 6. Acompañando a Orsusa en el partido B. El equipo B. Y por izquierda, ¿quién? Ramón Sosa. Santiago Vera. Si quieres cambiar la figura, lo pones a Derlis de volante por izquierda también. O sea, tenés esa variante. Está Camacho también, no se olviden. Camacho. Por eso. Guillermo Paiva. Arriba ya tenés Guillermo Paiva, Diego Duarte, Walter González, Pollo jugando de 9, Pollo más retrocediendo. O sea, tenés... Hay nombres. O sea, no hay excusa entonces para que Olimpia no haga una buena campaña. ¿Es candidato a Olimpia? Claro. Por eso te decía, vos ponés este fragmento de 30 segundos donde ustedes estaban haciendo lo del plantel o el equipo que jugó contra Tacuarí. En esos días después de la Supercopa, te iban a decir, no, actualizate mi hijo, te iban a decir. Ale Silva se va. Claro. Gustavo se va. Aguilar se lleva. El ficha le va a acompañar a Aguilar, va a Roque. Pollo está buscando el tema de la deuda. Aguilar se iba y le pagaron en el día que estaba para definir su salida. Por eso digo que lo que el hincha lo Olimpia, 2 días después de haberle ganado a Cerro en la Supercopa, sentía una especie de agobio y ve ahora el equipo que presentó y se espera, están todos. Entonces, ¿qué pasó de Ergas? Me preguntan. Ergas se fue hace muchísimo tiempo. Se fue en la época de Brunote. Quiero preguntarle, amigo del WhatsApp, ¿tiene posibilidad Olimpia? 0972-730-730. Teodoro Arce. Se olvidan, Bruno dice. Sí, es volante también, está. Pero estaba con... Agustín es no Matías. Agustín, sí. Es que se acostumbra uno con el nombre, con el otro nombre, ¿verdad? Sí. 0972-730-730. Habilitame, por favor, vamos pimponeando también con la tanda comercial. ¿Tiene Olimpia posibilidades? Es candidato. Pero Bruno, por eso yo te porque decía. es el mismo plantel, muchachos. Bueno, Bruno. Vos me decís, bueno, arrancamos el año, yo hice en mi casa hice estas modificaciones, ¿cómo que le llaman cuando hace? Refacciones y compañía, bueno, pero Olimpia es lo mismo. De ese 11 que vos citaste, incluyéndote la yapa de los recambios, ¿quiénes no fueron campeones? Casi no vas a encontrar ninguno. Y yo por eso te decía, el cuerpo técnico. O cambia mucho la estabilidad económica y lo de Julio Cáceres más lo de Paolo Rosso. No, lo de Julio César Cáceres es lo que yo te coloco como una apuesta. Porque vos lo presentás a Julio Cáceres como si fuera el salvador del Olimpia. No, lo contrario. Mira, es mi primer día otra vez. Vamos a chocar con esto. Pero Julio Cáceres ganó todo lo que tenía que haber ganado. Y su techo era... Espera, te estoy diciendo... su techo era bajo. ¿En cuántos partidos del torneo de clausura tampoco Olimpia jugó bien bajo su dirección? No, todo lo contrario. Yo todavía recuerdo en el post partido cuando Rodrigo Rojas, jugador de Sol, dijo, mira, están jugando a otra cosa. Y eso que Sol le había ganado. Contra Libertad jugó muy bien. Bueno, entonces, yo lo que te quiero decir es que Julio César Cáceres cumplió con creces. Contra Nacional jugó muy bien también Olimpia. Sí. Y ahí obtiene su boleta a Libertadores. Bueno, pero entonces, pero vos pues le cargas mucho a la mochila a Julio Cáceres. Y es el factor novedoso. Te estoy diciendo que Julio César Cáceres cumplió con creces donde el techo era muy bajo. ¿Se entiende? Hoy, es la gran apuesta. En enero del 2022, vos no le podés endulzar al hincha, al dirigente del Olimpia,
vamos a hacer una buena campaña para evitar el fondo y meternos en el acumulativo. Te comen crudo. Pero tampoco era culpa de Julio César Cáceres, pero Julio es el primero en saber como hombre de fútbol que a él le dan el volante de ese automóvil porque estaba muy mal. Por eso, de ese 11 que cita, toditos fueron campeones. Ahora, ¿quién es el que no fue campeón como rol de técnico? Julio César Cáceres. Por eso yo estoy enfatizando. Una cosa es jugar en la última fecha contra Nacional, entrar a la Libertadores. Otra cosa es jugar contra Sol, una definición que fue a tanda de penales. Ahora, de la fecha 1 en un torneo de fecha 22 donde vos tenés que ser mejor que Cerro, Libertad, Guaraní, ya es otra cuestión. Bueno, Hugo Fernández me preguntan por él. No, él se quedó en defensa. Bueno, vamos con los audios WhatsApp, por favor. Hola, Bruno. Yo creo que Olimpia tiene posibilidades de ser campeón en la apertura porque Libertad y Cerro van a estar de lleno en los Libertadores. Porque Olimpia, vamos a ser sinceros, este equipo no va a pasar contra los equipos brasileños. Quizá contra este equipo peruano va a pasar, pero contra los equipos brasileños en la segunda fase no va a pasar nunca. No, le toca Atlético Nacional en la segunda fase y después le podría tocar Fluminense. Hola Bruno, ahí a Fabio y a Dani. Bruno, una vez que dijo Fabio, tienen que ver mucho, no puede comparar la incertidumbre del año pasado de los jugadores de Olimpia ya con este año, que ellos están más relativamente al día. La directiva está cumpliendo las promesas, está hablado, o sea, y también el cuerpo técnico, ¿entendés? Hay pues una conjunción ahí que no había el año pasado, ¿entendés? Porque el equipo olímpico es muy bueno, pero el año pasado no tenía mucha incertidumbre, ¿entendés? Depende mucho también de eso, la estabilidad de un equipo, Bruno. Bruno, te voy a hacer spoiler de la película. Cerro y Libertad van a pelear la Libertadores todo el primer semestre, van a llegar hasta octavo, capaz hasta cuarto, mientras tanto Olimpia se va a eliminar en pre-Libertadores o capaz aguanta hasta fase de grupo, después va a pelear solo el torneo local, el Apertura. Esa es la película, por eso Olimpia sí tiene chance, porque va a tener una sola competencia en todo el año. Bruno, ¿para qué preguntar si le va a discutir otra vez a tus compañeros y eso si Olimpia tiene oportunidad o es candidato? ¿Para qué preguntar si vos mismo vas a discutir otra vez? Bueno, pero y debate pues señor, si no pues vamos a hacer nomás ya cada uno cada uno lo que piensa y nos vamos a nuestra casa, no sé, no entiendo. Hola Bruno y equipo, quería saber si ustedes en algún momento van a dar espacio a los otros clubes, especialmente Guaraní, que cada año compite. Y Guaraní no habla nadie, señor, hasta ahora. No hablan, pues no sé cómo vamos a hacer. Vos tenés información de Guaraní. Fabio, tenés que encargarte ya de eso. Después vamos a hacer un referéndum el lunes porque vuelven Ariel y Federico y temas que tenemos que públicamente decidir. Ya te vas a enterar, Chun, tranquilo. Hay novedades para este año. Ser campeón en la apertura porque... Hola Bruno, Olimpia tiene y tendrá siempre la posibilidad de ser campeón por lo que representa su casaca, su historia y todo lo que tiene el Olimpia. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinás, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Con Asismed, consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa.
Clínica. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 021-288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Jueves 20, After Office, de 16 a 21 horas. Empanadas 3+1, bebidas sin alcohol a 20.000 guaraníes. Viernes 21, show en vivo de The Covers Paulinho, 21 horas. Sábado 22, DJ Joselo, 17:30 horas. Degustaciones, sorteos de 2 millones de guaraníes en créditos por día. Promos de cervezas y tragos, 2x1. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Bruno, Olimpia no va a salir campeón en la apertura porque va a salir campeón en la Copa Libertadores. Bruno, después de ir la corner, es hoy que cabecea de Miguel la gol de llegue. Ella rapado, Bruno, ni en año humedad. Pues chungo habló media hora, hermano, hizo un edito, no sé, man. Olimpia Yegma, los temas de audio de WhatsApp. Olimpia Yegma. Qué grande que sos, Olimpia, carajo. Y con Alfio pero se cierra ya el cupo del 9 para Cerro. O sea, él va a ser sustituto de Boselli, pero. No, Luis Adriano sería. Lo que así era, porque este de Luis Adriano, pues la tapada. Esto pues no, nunca va a salir. La tapada. Todo bola. ¿Qué bola entonces? Bueno, a ver, más audio WhatsApp, por favor. Bruno, Olimpia nomás lo que debe, no van a hablar de los 70 millones que debe Cerro. O como lo que es el tema. Olimpia nomás lo que debe, vio. Dijimos, señor. Justamente dijimos que también todos los clubes. Guaraní también debe, Libertad debe. Estados Unidos es el país que más debe, señor. La superpotencia de Estados Unidos es el país que más debe dinero en todo el mundo. País que más debe. Todos debemos. Yo también debo. Fabio, no sé, Chunzi debe. Sí, claro. Todos tenemos cuenta. No sé quién es que no tiene cuenta. Bill Gates. Hablando de eso, he visto que Amazon va a ser el principal sponsor de River. Jeff Bezos llegó a un acuerdo con River y Amazon va a aparecer ahora en la camiseta de River, será un acuerdo, dicen que es multimillonario. Qué bárbaro, hablando de gente con tanto dinero. Ahí más Bruno con donde en el patrón Zapago, la campeona y equipo, siempre con la pijama será hacer los amigos, ya tranquilizando de nada. 12-8. A ver, seguimos con los oyentes. Audio WhatsApp, por favor. Todavía no empieza el año, muchachos. Vamos a mantener la cordura y la gordura también. Bruno, Olimpia ando a peligrar y ni le voy a subir Opio Beco 2022. ¿Vos sabés lo que es, Uruguazú? Era Opio, dice. El pollito desnudo. Qué terribles son los muchachos. Qué filoso está este año. Parece que este año va a ser un año recargado, polémico. Otra cosa, Bruno, llamarle pues a Trovato y preguntarle qué pasó de su caso. ¿Se va a ir como Napo en la cárcel o qué va a ser su mundo de él por amaño? No, él está suspendido hasta ahí y dijo que iba a recurrir al TAS, ¿verdad? Bruno, Olimpia es grande por todos los lados que se mire. Siempre se le respeta a nivel continental. Olimpia es grande. Pase lo que pase, si clasifica o no, siempre será un grande, un gigante de América. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Yo creo que Olimpia llega lejos. Se clasifica a la Copa Libertadores, la primera fase, y va a mantener una ventaja que nadie confía por el equipo, pero vamos a llegar lejos. Yo creo que llegamos mínimo a semifinal a la Copa Libertadores. Muy bien.
No, es fácil el camino de Olimpia. Pero Olimpia es Olimpia. En la Libertadores, una vez que llega a instancias, si llega a la fase de grupo, ya va a ser. ¿Qué grupo le toca si es que pasa? Si pasa el equipo peruano. Si pasa Vallejo, debería enfrentar a Atlético Nacional. Y después. Y ahí tenés Fluminense o Millonario de Colombia si es que falla el equipo brasileño, ¿verdad? En la tercera fase. Sí. Y ahora vamos a ver la fase de grupos. Y ven por la fase de grupos qué le puede tocar. Seguimos con los audios WhatsApp. Bruno, ¿te acordás la historia del 2013? ¿Te acordás? Sí. Ganando Olimpia de Japón, no tiene ni un céntimo. Podemos llegar lejos otra vez de 2022. Espectacular, muy bien. ¿Recuerda el 2013, señor? Saludo al equipazo. No, Olimpia está bien, no es que en el mejor momento anímico salió 2 veces campeón este año, así es que este año hay que estar en la expectativa, no puedo dejar muerto a Olimpia. Por lo menos se va a mantener bien, tiene buenos jugadores y creo que se va integrando muy bien el equipo de JCC. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP. Por ser la más preferida, recordada y consumida, Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010. Sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 15 ganadores ya están disfrutando de sus espacios renovados. El próximo podés ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales en todo el país. También participa en tus compras de motos Taiga. El próximo 31 de enero, un espacio renovado puede ser para vos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Gracias a Cristian Eduardo Mareco y a Juanma Figueredo también, que por supuesto me están tirando el dato que todavía no se hizo el sorteo de fase de grupos, Bruno. Uno como tiene la costumbre de que cada año ocurre eso, teníamos esa situación de que todavía no se sabe quiénes serán los rivales, por ejemplo, de Cerro y Libertad. Se va a esperar que culmine toda la fase, hasta la fase 3 de Copa Libertadores para hacer después el sorteo. En principio Olimpia, César Vallejo, si pasa Atlético Nacional de Medellín, que ya lo espera en esa fase, si es que pasa Olimpia, y después ya se vería si sería Fluminense o en todo caso Millonarios de Colombia. Hasta ahí tiene la ruta definida Olimpia, la fase de grupos aún no se sortea en esta edición 2022 de la Copa Libertadores. Casa Marco, para su cristal templado Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene, más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada al teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Gracias al amigo del WhatsApp, dice el 168, fase de grupos. Aún no se sorteó Cerro y Libertad en bombo 2 y Olimpia y Guaraní si pasan en el bombo 4, dice. Y van a tener grupos fuertes, difíciles, Guaraní y Olimpia. Vos sabés que y Cerro y Libertad van a tener cabezas de serie por encima. Me ponía a pensar lo que informaba con el tema de River y la camiseta. Cómo van cambiando los tiempos, porque cuando entran más o menos fuerte acá el fútbol argentino,
eran las empresas de cable las que publicitaban en sus camisetas. Cablevisión y Multicanal en la camiseta de San Lorenzo, de Racing. Y hace 25 años hacia adelante, y estamos hablando que River va a tener en su camiseta una plataforma de streaming, que hay que decir que en otros países Amazon ya tiene algunos derechos de ligas. Entonces, antes lo que era un canal de cable o la empresa de cable que colocaba, hoy son justamente ellos. Sí, lo que también se anunció en medio de lo del escándalo de Djokovic, cuando la misma productora, que fue uno de los puntos muy importantes de este surgimiento del interés hacia la Fórmula 1 con el documental de Netflix, la misma productora va a hacer lo mismo con el golf y el tenis, para entender que hoy también son grandes jugadores en lo que es el mundo del deporte, estas plataformas de streaming como Netflix, Amazon y otros. Bueno, y estamos atentos al Campeonato Mundial de Rally. Tuvimos ya Shakedown en Monte Carlo. Tengo acá ya la aplicación, ya bajé, World Rally Car. Hoy hay actividad nocturna sobre eso justamente. Hoy hay actividad nocturna. Ahora en 48 minutos comienza una nueva actividad. Se tuvo el Shakedown, terminó Ogier primero, el francés, Sebastián Loeb segundo, Evans, el inglés, con el Toyota terminó tercero, cuarto Nedville con el Hyundai, y Formó con el Ford terminó en la quinta ubicación, ya con la novedad de los autos híbridos. Claro. En este rally. Y discúlpame Fabio, pero me emocionás cuando... No, claro, no, a mí me gusta, a mí mi piloto favorito es Sebastián Loeb. Fórmula 1, hermano, Fórmula 1, te cuento. La Fórmula 1 arranca... En Bahrein entre el 18 y 20 de marzo. ¿Hiciste curso rápido? No, y está escuchando ABC Motor de 21 a 22, hermano. Claro, está escuchando ABC es que Motor. estamos ya en esta nueva... Bahrein. Sí, y hay una novedad interesante, que ya hay anuncios de equipos que van a hacer la presentación de sus monoplazas, de sus automóviles. El primero es el 10 de febrero, Aston Martin, McLaren el 11 de febrero, Ferrari el 17, y ya tiene fecha también Mercedes, después de Ferrari el día siguiente, el 18 de febrero. Y la gran incógnita es si va a estar Hamilton ese día, ¿verdad? Porque salió el CEO de McLaren a decir que no es para tomar en broma lo de McLaren, lo de Hamilton, que él realmente está muy enojado, ¿verdad? Y está evaluando. Que está evaluando si es que va a continuar. Yo no creo, yo sinceramente creo que va a correr este año y va a ir por su 8º título. Y creo, bueno, ya me callo, que había sido en la Fórmula 1 también, el Olimpia Cerro es terrible. Verstappen, Hamilton es mortal, hermano. Y ojo, fichita para Carlos Sainz en Ferrari este año. Ojo. Bueno, ¿qué más, muchachos? Guaraní, Sol, Nacional. ¿En qué andan estos equipos, Fabio? Y están en la pretemporada, pero no tenemos mucha información. Oficialmente la fuente de Guaraní, supuestamente ayer tuvo un amistoso que terminó ganando 3-1, pero no tenemos equipo base. Porque... Lo de la selección mañana sale la lista, ¿verdad? Me imagino que sí, no tenemos todavía... Porque estamos a una semana. Y vi que Johnny mandaba el cronograma. Ya el sábado hay presentación, o sea, tienen que entrenar. Y yo creo que va a ser una especie de copy-paste si prácticamente no hubo actividad, y a diferencia de otras selecciones. Por eso uno decía, ojalá ya aunque sea un amistoso, y no, otras selecciones sí hicieron, Paraguay no. Antes que me olvide, Dani y Fabio, vos sabés que una de las novedades es lo que es cómo va cambiando todo en el mundo, ¿verdad? Viste que antes de cada gran premio, en la mayoría de los casos de los circuitos, hacían un despliegue de aviones, ¿verdad? Aviones militares. Se hacía una presentación, una cosa fastuosa, ¿verdad? Y ahora la FIA le comunicó a cada organización, a cada circuito, que ya no se pueden utilizar aviones
para evitar el tema del carbono. Claro. La emisión de carbono. Tema ambiental. O sea, te das cuenta que cómo se va... lo que antes era un show, hoy está prohibido. Claro, se van adaptando a lo que es el discurso que, por un lado, es políticamente correcto, porque después uno va a ir justo en la Fórmula 1, que es un despliegue de monóxido a rabiar, que le diga... O sea, yo me pongo al lado del organizador. O sea, no sé, yo en Miami dije, che, voy a conseguir uno y déjame hacer mi despliegue. No hagas, porque eso va en contra del medio ambiente. Yo te digo, vos me traes a 20 pilotos, cada uno con su... Y no es precisamente que hacen la de Greta Thunberg, ¿verdad? Pero es lo que queda bien. Es bajar un poco el tema de la contaminación, no del todo, ¿verdad? Pero le invitamos al Club Olimpia, Cabo Capivari. Muchos torneos de barrio se hacen con su equipito para participar también por acá, ¿no? Amazon en la parte inferior de la camiseta, dice, pero va a ser uno de los principales oficiantes, porque Amazon, para estar en la parte inferior, ¿cuántos millones va a poner? No, pues, o sea, no. Porque yo lo que leí de el diario Oleo de Infobae Deportes, uno de estas fuentes, es que era una inversión muy importante la que iba a hacer Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Pero en la parte inferior me dice un... Sí. Pero igual está en la camiseta de River. ¿Cómo? Inferior de atrás luego. O sea, si vos te pones el short debajo del shortcito, y se va a ver, pero no... Pero no, por eso te decía, más allá del posicionamiento, si Bezos quiere, puede comprar River también. O sea, sí. pero el tema es, o sea, fíjate, hace rato contaba lo del cripto. Fíjate qué tipo de empresas son, ya que vos citabas, antes vos me decís, y bueno, uno viene de esa generación, vos me decías Fórmula 1 y la marca de cigarrillo del hombre del monte de Estados Unidos era la marca que estaba en todos los autos. Y hoy, bueno, estamos hablando de una industria que está prohibida. No, antes el entrenador podía fumar dentro de la cancha. Sí, hoy día es... Claro, pero lo que te digo, Bruno, es que vos me decías el top of mind. Vos me decís Fórmula 1 y mirá, de los 70 y 80 Malboro, justamente. Malboro. Entonces, estamos hablando de una industria que hoy es mala palabra por una cuestión de salud. ¿Y quiénes son los que están? Pues yo te hacía la comparación. Pues yo me acuerdo cuando San Lorenzo sale campeón con el Bambino Veira, su sponsor en la camiseta era Cablevisión. Racing en esa época tenía multicanal. Y hoy es Amazon Prime. O sea, lo que hoy cable ya es una industria que va a desaparecer. Pues no tiene sentido. Entonces, desde ese lado... Hoy por ejemplo, Dani, hay una apuesta muy fuerte. Yo, por ejemplo, me suscribí ahora para seguir el Mundial del Rally. ¿Verdad? Te suscribís y cuesta algo así como casi $10, $9 y $10. Para que vos sigas el World Rally Car al momento. Claro. Y... Bueno, lo que contaste de la Fórmula 1, la última... La Fórmula 1, por ejemplo, vos podés seguir en Star Plus. Que es una aplicación ya de ESPN. Imagínate vos cómo están migrando. Claro. Que hay cosas que ellos en el cable no muestran, pero solamente muestran a través de la aplicación. O sea, vos tenés que suscribirte. Claro. Es que esa es la tendencia. Cada vez... La última carrera, la que hizo que saltaran todo Cerro Olimpia y eso. La de Emiratos Árabes. Esa no se vio por ESPN. No. Esa se transmitió por Star Plus. Sí, no, yo he visto por ahí. Entonces, y mira que hasta la anterior se mostraba por ESPN también. Sí. Mucha gente que se enganchó se tuvo que suscribir a Star Plus. Así mismo. Imagínate si el día de mañana dice, eventualmente el que tiene los derechos dice, ¿sabes qué? Yo quiero por mi aplicación, no por el cable. No, es más, lastimosamente acá nuestro problema es la lentitud de nuestro internet. Tenemos uno de los peores sistemas de internet del mundo. La Copa Libertadores por Facebook. Sí, pero... ¿Por qué dieron marcha atrás? Porque dijeron, había sido que ahí en América Latina no pasa nada. No. El país que tiene el internet más veloz de Corea del Sur. Sí. Es impresionante. Y... por ejemplo, de 23 fechas va a tener la Fórmula 1.
Si vos querés ver la Fórmula 1, hermano, ya tenés que ir nomás preparando tu tarjetita si querés ver todas las carreras, ¿verdad? Por eso existe un fenómeno que en inglés se habla de cord cutting, que es cortar el cable. Pero literalmente el cable, la línea en sí, que es una metáfora de la gente que... Y bueno, ¿dónde va ese dinero? Ese dinero no se esfuma, o sea, la economía no funciona así. Entonces, el que tenía, lo que hace 20 años era tener ese cable, va y ese dinero va a los servicios de plataforma. Hoy en día, mira lo que te voy a decir, capaz hace 5 años te decía, ¿quién no tiene Netflix? Hoy hasta, ¿sabes cuál sería? ¿Quién tiene solamente una plataforma? ¿Se entiende? Sí, hoy los muchachos tienen Netflix, tienen Amazon y tienen el otro, ¿cómo es que se llama? Star Plus ya dijiste. Star Plus ya dije. HBO Max. No, yo tengo, espérate, voy a decir, acá tengo. Star Plus, tengo Amazon, en mi casa, Disney, ahí está. Prime Video. Y ese es Amazon. Ese es Amazon. Sí. HBO Max. Y ese que te dije. Sí. Ahí está. Y eso que acá... sí, no, y por eso. Y eso que acá, por ejemplo, ahora, no están Paramount o Peacock. Ahora, acá, por ejemplo, no sé en cuántos años, pero ¿vos te imaginás que, por ejemplo, Olimpia tenga su aplicación para ver los partidos? No. Cerro tenga su aplicación para ver sus partidos. No. Porque yo no sé, me imagino que el contrato de Tigo con la APF contemplará todos los medios digitales que no se pueden utilizar. Pero te digo nomás, Dani, el problema acá, Tigo mismo puede hacer negocio con las suscripciones, ¿verdad? Pero el problema es el internet que tenemos acá. De repente se va la luz, hermano, acá no funciona la luz, no funciona el internet, no tenés agua, o sea, los servicios son muy malos. Por eso te puse el ejemplo de Facebook con la Conmebol. Facebook y Conmebol tuvieron que dar marcha atrás. Y no, es que se dejó de mostrar. Facebook sigue transmitiendo los partidos de la Copa Libertadores. Es más, ese famoso partido de la tanda de penales de Olimpia Inter en Porto Alegre, donde hubo un pestañeo. Sí. La gente que siguió por Facebook nunca se enteró de ese pestañeo porque seguía. Sí. No, que nosotros estábamos en pleno relato y tuvimos que recurrir a una aplicación para seguir relatando. Exactamente. Pero lo que te digo es que abrieron el juego porque entendieron lo que era una situación específica regional. Pero el modelo de negocio, el concepto, no varía y esto se va a ir acrecentando. Por eso cuando vos decías, mira si Olimpia o Cerro. No, en realidad por eso te decía, para la NFL, el año que viene Amazon va a transmitir partidos de fútbol americano de forma exclusiva. O sea, si vos sos fanático, vas a tener que sí o sí suscribirte a la gente de Amazon. Auspicio de Amazon es de $2.5 millones, dice. Qué bárbaro. No es nada para Amazon ese dinero, no es nada, absolutamente nada. Bueno, te quiero utilizar algunas cosas, Chum, para que no te tomes de sorpresa. Johnny lo ves trajeado. No, eso sí fue un... ¿Cuál fue la palabra que utilizó? El que se siente... Yo le dije, ¿te sentís seguramente incómodo? Me dijo, no. ¿Observado? Me siento observado, que como que la gente, todo el mundo me mira. Pero es cierto. ¿Verdad? Y segundo... Ariel está la gente le puede seguir en su Instagram, Ariel Marecos G. Ayer, por ejemplo, estaba, ¿cómo se dice? Oñamí en guaraní se dice, estaba ordeñando vaca. Después se pasa en la piscina rodeado de latas de cerveza. Yo no veo, por ejemplo... ¿Qué pasa? Estoy contando lo que publica, hermano. El lunes vamos a preguntarle. Pero lo de la vaca es para la foto, porque viste que hubo un... pero llegó a ordeñar. Yo he visto que, bueno, sus manos eran medio finas, ¿verdad? Pero no sé. Yo no le veo. El lunes vamos a dedicar... Me parece que más para la y después una parte donde estaba limpiando la piscina, supuestamente, ¿verdad? Sí, esa... y en eso está. Pueden ver, esto en Instagram, Ariel Marecos G. Y el lunes vuelve también Federico. Sí. El lunes hacemos un referéndum del Cardinal Deportivo. Perdón, ¿de qué se trata eso? Y vas a enterarte, Chu. El 2022, versión 2022. Qué lástima no va a estar Fabio, che. No, pues Fabio... Y no, porque él debería estar para el referéndum. Pero bueno, vamos a votar por él. ¿Qué va a hacer? Sale de vacaciones este hombre, 72 días de vacaciones tiene Fabio. Bueno, dale, última parte de la programación.
La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 15 ganadores ya están disfrutando de sus espacios renovados. El próximo podés ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras más de 100 sucursales en todo el país. También participa en tus compras de motos Taiga. El próximo 31 de enero, un espacio renovado puede ser para vos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Con Asismed, consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa. Puedes realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 021-288-7000. Porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en los comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 giga de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal. Tu billetera en todos lados. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos. Leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales. Acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Queremos que el lavarropas Tokio más antiguo del país descanse. Por eso lanzamos la búsqueda del lavarropas más antiguo. Subí la foto del tuyo a tu historia de Instagram y etiqueta a Tokio. A la persona con la mejor foto le renovamos el lavarropas. Encontrá más información en nuestras redes sociales con el Pacto de Confianza NGO. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova. Tu casa con Sika queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Contigo tenés internet, series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. En UNASUR, este enero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo. Y para nuestros alumnos, 20% de descuento en la matrícula y primera cuota. Además, traslados gratuitos y 50% en convalidación de materias. Contactanos a la línea baja 021-232-750. WhatsApp 0992-221-685. Instagram, UNASUR-PY. Facebook, Universidad Autónoma del Sur, UNASUR. Dirección Cerro Coracas y Perú en Asunción. Ay, ay, ay. Deli Santa Cruz, muchas gracias. A las 16 horas arrancan los tramos nocturnos hoy del World Rally Car, señores. Rally de Monte Carlo, primera fecha. 4 de la tarde y allá va a ser de noche de madrugada. Vamos a tener la competencia de la primera parte del Campeonato Mundial de Rally en Monte Carlo, 20 horas. Cuatro horas de diferencia. Chumpio no va a estar en ABC Motor 360, dice. No, un fichaje muy caro. Aparte, yo no sé si él gusta de este deporte, ¿verdad? No, yo creo que lo veo bien. Yo, ¿verdad? ¿Qué tal vota Chun en serio? Hablando en serio, Chun. No, yo... No, a los que saben. No, en serio, te pregunto, en serio. Mira que entramos, ¿eh?
El libro de pase está abierto, Chulo. Este tipo en otro torneo hasta la sexta fecha. No. Este tipo brasileño hasta marzo, abril. Hasta marzo, abril. Tipo lo brasileño, le digo. Hasta marzo, abril está abierta la ventana de fichajes. Bueno, porque ya están algunos, ¿verdad? Está Nico, está Twitty, está Wilson. Sí, están los muchachos. 13:59 y 55 segundos. Nos vamos, señores. En instantes periodísticas.